Ok. Muy buenos días con todos, muchachos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy tenemos nuestra última clase de avance de nuestro ciclo semestral intensivo de Historia del Perú. Como les están viendo en portada, tenemos que ver temas que van desde 1968, gobierno de Juan Velasco Alvarado, ya hasta el periodo de gobierno de Alejandro Toledo. En el último examen de admisión de San Marcos han venido varias preguntas de este último tramo. Ha venido una pregunta, dos preguntas sobre Velasco, una pregunta sobre iconografía de la reforma agraria, otra pregunta sobre la industrialización por sustitución de importaciones. Ha venido de Fujimori, han venido dos preguntas, si no me falla la memoria, una sobre el respaldo de los medios de prensa para la reelección. Estaba ligado al gobierno eh, autoritario con características democráticas o con figura democrática que le daba Fujimori a su gobierno. Una más que ahorita no la tengo en la cabeza, y una pregunta sobre el TLC de la época de Alejandro Toledo. O sea que de este tema ya han salido 5 preguntas de examen de admisión, de lo que vamos a ver ahora, así que hay que tomarle mucha atención. Bueno, comencemos a trabajar. ¿Qué pasa en el año 1968 para que Velasco llegue al gobierno? Bueno, previo a esto, recuerden ustedes que entre 1956 y 1968 hemos tenido 3 gobiernos. El segundo gobierno de Manuel Prado, el gobierno de la Junta Militar del año 62 con Pérez Godoy, y el primer gobierno de Fernando Belaúnde. A todo ese periodo se le conoce con el nombre del periodo del reformismo moderado. Es decir, se intentó vía la democracia, establecer 3 grandes reformas para poder evitar una revolución social violenta. La primera era la eliminación de la oligarquía. ¿Ya? Recuerda que, y eso es lo que está acá al costado, recuerda que la CEPAL, la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, un organismo de la ONU, planteaba que América Latina era una región rica, pero con una mala distribución de la riqueza, en donde las oligarquías, pequeños grupos familiares, concentraban la mayor cantidad de riqueza en sus manos, generando muy pocos recursos para una inmensa mayoría de la población. ¿Qué planteaba la CEPAL? Eliminar las oligarquías y terminar haciendo una mejor redistribución de la riqueza. La segunda gran reforma era una reforma agraria. De esta manera, el campesino tendrá su tierra, tendrá propiedad privada y ya no pensará en propiedad colectiva o en influencias de las ideas comunistas. Y por otro lado, recuerda también que si se daba tierras a los campesinos, se iba a terminar frenando el proceso de migración del campo a la ciudad. El tercer caso importante terminaba siendo la reforma industrial, para que los centros urbanos o ciudades terminen generando mayor cantidad de puestos de trabajo y un mayor desarrollo económico dentro de los espacios urbanos, y de esa manera la gente en las ciudades también se evite que se terminen desplazando hacia las ciudades comunistas. Toda esta propuesta de la CEPAL, también terminó siendo recogida en el Perú por parte del Centro de Altos Estudios Militares creado durante la época del presidente Odría. Recuerda que ahí es ahí donde aparecen entre los militares estas ideas reformistas y que se van a aplicar en muy poco tiempo por parte de Pérez Godoy, pero que se va a agudizar más durante la época del presidente Velasco. Ahora, recuerda que Belaúnde llegaba con muchas expectativas. Belaúnde propone una reforma agraria, pero el Congreso, encabezado por parte de los apristas y los odristas, terminaron rechazando esa propuesta. Te decía la clase anterior, la gente de Odría rechaza la reforma agraria porque ellos defienden a los grandes hacendados, y el APRA porque no quiere el éxito de Belaúnde, le conviene que fracase, ¿ya? Porque si Belaúnde no cumple promesas, entonces solo el APRA salvaría el Perú. Era la única alternativa de desarrollo. Por eso se convirtieron en un congreso obstruccionista, como les decía en la clase anterior. Así que eso no solamente generó de que la reforma agraria sea rechazada inicialmente, pero ante la presión social se haga una reforma agraria donde los asentados no fueron afectados. Recuerda tú además de que producto de ello no solamente hay un gran malestar de la población, sino además se termina produciendo un fuerte rechazo de la población contra el gobierno. Ese rechazo se va a terminar eh, visualizando con la aplicación, ¿ya? O con el nacimiento de grupos guerrilleros, ¿ya? Que intentaron establecer una revolución al estilo Cuba en el Perú, que al final fueron aplastados por el ejército, pero ya se notaba de que el malestar por el tema de la reforma agraria no realizada de manera correcta, pues avivaba las llamas de una revolución mayor. Peor todavía fue cuando se produce el escándalo de la pérdida de la página 11 del Acta Talares, que lo recuerdes. Recuerda que ante el incremento del precio del petróleo en el mundo y en el Perú por parte de la IPC,
el APRA pide la estatización de la misma, ya que la empresa pase a manos del Estado, y la población celebró la propuesta, pero recuerda que Belaúnde terminó firmando el acta de Talara, donde se planteaba que el petróleo, el crudo que sale del subsuelo es del Estado peruano y se lo vendíamos monopólicamente a la IPC y que ella se encarga de refinarlo y venderlo. Belaúnde, como le decía la vez pasada, tenía la idea de que de esa manera no espanto la inversión privada extranjera, tanto la que ya está dentro del país como la que podría venir, porque somos un país negociador, ¿ya? Somos un país que busca el acuerdo con la firma de un contrato ya existente, de tal manera que eso era hasta alentador ya para promover la llegada de inversiones extranjeras. Pero cuando se firma el documento, recuerda que el representante de la empresa petrolera fiscal, de la empresa peruana, planteó de que había una página extra donde de puño y letra habían hecho el cálculo matemático para el establecimiento del precio del combustible. Como no se había puesto, el APRA, ya como no se había hecho público, el APRA terminó planteando de que, esta era una muestra, de que Belaúnde está a favor de la empresa extranjera, de que Belaúnde es un pez de patria y bla, bla, bla. La imagen de Belaúnde va a terminar siendo más golpeada, más debilitada públicamente, y por lo tanto, el APRA era el que terminaba sacando ventaja de la situación. Entonces, ya que mediante la vía democrática no se había podido hacer las reformas que se planteaba para poder evitar una revolución, y además de eso, se terminaba viendo cómo el APRA aprovechaba las situaciones para poder llegar al poder, se decidió por parte de un grupo de las Fuerzas Armadas encabezado por Juan Velasco Alvarado dar un golpe de Estado y establecer reformas, pero ya no a través de la vía democrática, sino a través de la vía autoritaria. Como hemos hablado anteriormente ya de Leguía, del tercer militarismo, del ochenio, hemos hablado precisamente de ese concepto. ¿Qué cosa es la vía autoritaria? ¿Ya? ¿Qué cosa es la vía autoritaria? Mira, para que un gobernante sea llamado autoritario, debe tener tres características, les he dicho esto antes. La primera es terminar teniendo el control de todos los poderes del Estado. No porque la gente le haya terminado dando esto con su voto, sino porque ha terminado manipulando a las demás instituciones. En el caso de Velasco va a ser así. Velasco, recuerden ustedes que da un golpe de Estado sacando a Belaúnde y eso lo convierte en un dictador, ¿ya? Pero además de eso va a terminar cerrando el Congreso y reorganizando el Poder Judicial. Reorganizar el Poder Judicial significa poner jueces que estén a favor de las medidas del gobierno. Y sin Congreso no había nadie que se oponga a las medidas del presidente de la República. Velasco consideraba de que, sobre todo el Congreso, era una institución que en lugar de promover el desarrollo terminaba frenándolo. Por lo tanto, sin él se podía avanzar mucho más rápido, ¿ya? Propuesta autoritaria. Segundo, para que un presidente sea llamado autoritario, manipula las leyes a su favor. Tomen en cuenta de que no va a ser necesario manipularlas, porque las leyes las va a terminar haciendo él. Ya no hay Congreso, así que se va a terminar gobernando por decreto presidencial. Y tercero, termina siendo la eliminación de sus opositores. Cuando hablamos de la eliminación de los opositores, insisto en lo que he dicho antes, no necesariamente tiene que ser de manera física, ya no necesariamente tienes que matarlo. Puedes encarcelar, ya puedes terminar manipulando, puedes terminar expulsando del país, como Velasco lo va a hacer, por ejemplo, con muchos periodistas ya críticos al gobierno. Entonces es parte de esta situación en particular que va a terminar sucediendo durante su gobierno. Ahora, Velasco, insisto, considera que el sistema democrático, electoral, multipartidario, de competencia con el Congreso, de convivencia con él, no funcionaba porque lo habían visto la gente en general con Belaúnde. Así que por lo tanto, la vía autoritaria terminaba siendo la más adecuada. Un momentito, por favor.
Ya muchachos, disculpen la interrupción. Te decía, con todo ello hay que tomar en cuenta que Velasco considera de que el sistema democrático terminaba siendo una traba y por lo tanto aplicará la vía autoritaria. Ahora, ¿qué podemos hablar sobre él? Cuando hablamos de Velasco hay que tomar en cuenta de que las reformas que se van a terminar haciendo durante su gobierno terminaban teniendo estos objetivos, ¿ya? Uno, superar el subdesarrollo y la injusticia social. El tema de la reforma agraria era un evidente caso de desplazamiento de los derechos de los campesinos y se consideraba que aplicar esas reformas terminaría generando eh, un mayor gusto de la población por el sistema de gobierno existente y se evitarían revoluciones violentas, ¿ya? Entonces, se consideraba de que de esa manera la población obtendría un mayor desarrollo económico, se sentiría más parte de la sociedad precisamente peruana y por lo tanto no rechazaría la misma a través de una revolución. Por eso dice acá, ese es el nuevo concepto que se termina creando en el CAEN. La idea ya no era meterle bala a las protestas, la idea era terminar entendiendo la causa que origina las protestas y terminar solucionándolas. De esta manera, insisto, se terminaría estableciendo un mayor desarrollo económico para la población y por lo tanto una mayor justicia social y por lo tanto una mayor integración de la población. Ese era lo que estaba, repito, difundiéndose en América Latina como una forma de frenar a la Revolución Cubana y es lo mismo que va a terminar haciendo Velasco. Velasco no es socialista. Hubo un tremendo debate durante la época del gobierno militar, si que Velasco era socialista, nacionalista, nacerista, comunista, de todo. Y Velasco era un pata que terminaba teniendo, yo siempre digo esto, muy buenas intenciones, aunque muy malos resultados. Y terminaba tomando lo mejor de varios partidos. Ese es uno de los aspectos importantes. Cuando Velasco da el golpe de Estado y saca a Belaúnde, y Velasco anula los procesos electorales porque no va a haber ni elección para el Congreso ni para los municipios en todo su periodo, recuerda que Velasco agarra a los principales ideólogos intelectuales de los diferentes partidos y les dice, a ver, ¿qué cosa es lo que sus partidos quieren para el progreso del país? Ya, yo quiero reforma agraria, perfecto. Ya, yo quiero reforma industrial, yo quiero la reforma de la educación. A ver, vengan todos y terminen planteando qué es lo que quieren y los vamos a terminar llevando a cabo. Y se hizo, ¿ya? No fue necesario precisamente los partidos políticos para poder llevar toda esta situación a cabo, pero la idea era hacer reformas que generen una integración social. Esto implicaba varios puntos, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta eso. Primero, desde que Velasco llega al poder el 3 de octubre del 68, se abre una nueva etapa de la historia llamado con el nombre del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Así se autoproclama el gobierno que Velasco inició. Y ese gobierno va a tener dos etapas. Una primera etapa dirigida por Velasco, la cual está ligada a un plan de desarrollo llamado con el nombre del Plan Inca. Una segunda etapa dirigida por Morales Bermúdez del 75 al 80, cuyo plan de desarrollo será llamado el Plan Tupac Amaru, que ya veremos en un rato. El otro aspecto a tomar en consideración es esto, que es lo que busca de manera general Velasco, una modernización del país. Ahora, la modernización del país incluía dos aspectos, la inclusión de la población indígena, de la población provinciana, rural, a la integración de la nación, y la otra era una modernización de tipo social y económica. La reforma agraria, la reforma industrial, ya la reforma industrial y el crecimiento económico. Ese terminaba siendo su plan. Más que una modernización del Estado, era una modernización social y económica que terminaba planteando él. Ahora, ¿cómo terminar llevándolo a cabo? A través de reformas. ¿Qué tipo de reformas? Uno, reformas antioligárquicas. ¿Recuerda? Hay que eliminar este pequeño grupo ya de la población que concentra la mayor cantidad de riquezas. ¿Y cómo se va a ver eso en la época del gobierno de Velasco? A través del proceso de la reforma agraria sobre todo. ¿Ya? A través de la reforma agraria se va a terminar chocando con todas las familias terratenientes poderosas, ya sea con los gamonales Choquehuanca de Junín o con los hacendados poderosos de los Aspilla en la costa norte, por poner solamente un par de ejemplos. Pero recuerda que también hay reforma de carácter nacionalista. Ese concepto ya lo dice en la historia universal. El nacionalismo implica la autodeterminación política de un país, ¿ya? De no someterse precisamente a otro. Bajo esa lógica, Velasco terminaba considerando de que nuestros recursos naturales ya no podían estar en manos de empresarios extranjeros, ¿ya? Más o menos como el discurso del presidente Castillo, ¿no? Somos un país somos un país rico, pero que está lleno de pobres. Somos un mendigo sentados en una banca de oro. Frase antigua de Ricardo Palma. Entonces la idea era esa. Si nosotros tenemos cobre, tenemos plata, tenemos oro, tenemos varios otros metales, tenemos petróleo, ¿por qué terminar dependiendo de los demás? Esos recursos, al contrario, tienen que, uno, pasar a manos de la nación, pasar a manos de la población peruana. Pero ya que nuestros empresarios nacionales tampoco terminan siendo los más arriesgados para hacer una industrialización, entonces la termina dirigiendo el Estado.
Las empresas van a ser expropiadas, quitadas a sus dueños y estatizadas, pasadas a manos del Estado. La idea era terminar teniendo una autonomía económica, como no se termina planteando por acá. La idea de la autonomía económica era, insisto, terminar teniendo recursos para nosotros y además de eso un mayor mercado interno, que se termine generando una mayor cantidad de consumo local y no terminar dependiendo siempre de las exportaciones de materias primas. Por poner un ejemplo, si el cobre, que principalmente se producía en Cerro de Pasco, ya por la Cerro de Pasco Mining Company, la norteamericana, pasa a manos del Estado y se va a estatizar con el nombre de Minero Perú, ya Centromin Perú, que pertenece a Minero Perú. Ahora, el cobre que se termina extrayendo ya no debe venderse como cobre, hay que darle valor agregado. Entonces, el cobre lo convertiremos en cables para el sistema eléctrico. ¿Lo venderemos afuera? Por supuesto, pero principalmente debemos buscar que se termine consumiendo adentro, generando una mayor capacidad de compra de la población y un mayor desarrollo económico. Esa era parte ya también de un discurso de la época, ya un discurso de la época. ¿Por qué? Porque recuerda que mucho se hablaba en América Latina de una teoría llamada como la teoría de la dependencia. Es decir, que nosotros, América Latina, no podía progresar económicamente porque Estados Unidos no nos permitía. Controlaba nuestros recursos y nos ponía trabas para nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que generar nuestra propia industrialización. Eso se viene desarrollando desde la década de 1930 en América Latina, en algunos países con más éxito que en otros, Argentina, Brasil, México, y otros países que lo fueron haciendo de manera progresiva. El Perú lo hizo muy tarde, recién en la época de Velasco, y eso dio paso a un proceso de industrialización, y esto ha sido pregunta de examen, ya a través del modelo ISI. Eso ya te he hablado yo anteriormente cuando vamos a hablar del tercer militarismo y de la época de la primera democrática. ¿Qué es el ISI? Es la industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, en lugar de importar o traer de afuera, mejor lo sustituimos con una producción industrial local. ¿Ya? ¿Cómo comenzamos esto? Con la estatización de las industrias. Ahora la industria es nuestra, nosotros vamos a producir, nosotros vamos a darle valor agregado, nosotros vamos a consumirlo y vamos a vender afuera lo que sea necesario para poder equilibrar nuestra economía. ¿Eso qué implicaba? Que si vamos a darle prioridad a la industrialización, tenemos que aplicar medidas proteccionistas. Es decir, no podemos permitir que lleguen productos extranjeros seguramente de una mayor calidad y de un menor precio para competir contra nosotros. Hay que elevar los aranceles, sobre todo con esos productos que podrían generar algún tipo de complicaciones. ¿Cómo se va a terminar llevando o qué va a terminar pasando con ello? Recuerda que este proceso de estatizaciones que va a terminar realizando Velasco comienzan con ¿cuál? ¿Ya? Con su primera medida efectista. 3 de octubre del golpe de Estado, 6 días después, 9 de octubre, cuando Velasco está dando un discurso a la nación, los militares estaban tomando la refinería de Talara, de la IPC, y Velasco planteaba que la IPC ahora pasaba a manos del Estado peruano y pasaría a ser absorbida por parte de Petro Perú. ¿Ya? Cuando Velasco dijo eso, Velasco pasa a llamar este día 9 de octubre como el Día de la Dignidad Nacional, porque se recuperó la dignidad, porque pasábamos a terminar retirando a la IPC que nos había hecho daño con el arte Talara a manos de la población. El gobierno sacó una encuesta donde el 95% de la población estaba de acuerdo, y yo no dudo que una inmensa mayoría de la población haya estado de acuerdo con esta medida, porque era muy, no solamente justa, sino que además de eso terminaba siendo ya muy discutida desde hace algún tiempo atrás. Pero lo que sí hay que considerar es que el 95% es muy exagerado. O sea, Velasco hizo una encuesta sobre lo que él mismo hace, y por lo tanto tiene que salir muy positiva para darle una mejor imagen a su gobierno. Ahora, la cuestión está en que cuando se produce la creación de Petroperú, luego se van a terminar tomando otras empresas. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿En qué momento se hizo? Bueno, para comenzar, Velasco terminó planteando de que las empresas extranjeras que quieran seguir trabajando en el Perú van a tener que cumplir una serie de requisitos, lo que implicaba pagar sus impuestos, lo que implicaba mejores condiciones laborales y salariales para los trabajadores, una mayor reinversión dentro del territorio peruano y una serie de medidas, ya una serie de medidas. Cosa con la que las empresas extranjeras no estaban muy de acuerdo. Pero hubo un hecho especial llamado con el nombre de la Guerra del Atún, ¿ya? ¿Qué es eso de la Guerra del Atún? ¿Ya? ¿Qué es eso de la Guerra del Atún? Pues te explico un poquito, ya por acá no lo puse. ¿Qué es eso de la Guerra del Atún? A ver, lo que pasa es que recuerda que hace 40 años atrás se había terminado estableciendo que el Perú era dueño y soberano de las 200 millas paralelas a la costa. Pero Estados Unidos nos había terminado amenazando con una enmienda llamada Hickenlooper, en donde establecía que si no terminábamos permitiendo el ingreso de embarcaciones comerciales y pesqueras norteamericanas en nuestras 200 millas, y eso en realidad para toda América Latina,
simplemente rompía relaciones comerciales con nosotros. Y así nos tuvo amenazados siempre. En la época de Velasco, la Marina de Guerra encontró dos embarcaciones norteamericanas extractoras de atún en nuestras 200 millas, se capturó estas embarcaciones y se terminó planteando qué se hacía por la defensa de la soberanía nacional. Estados Unidos exigió que se devuelva barcos y tripulación, y el gobierno peruano solo tripulación devolvió, ya considerando de que no se podía mantener secuestrada, pero sí a los barcos que habían violado nuestra soberanía. Estados Unidos rompió relaciones comerciales con nosotros y el Perú terminó estatizando las empresas norteamericanas que estaban en el país. Pero sobre todas no, ¿ya? Una de las emblemáticas que no fue estatizada fue la Southern Peru Copper Corporation, ¿ya? La Southern, porque la Southern había hecho una fuerte inversión de dinero para la extracción de cobre en en Tacna, hace poco tiempo atrás, por lo tanto iba a terminar perdiendo su dinero, su inversión. Por eso es que se alineó a las medidas del gobierno. Pero así, pero así como estuvo el caso de la Sauder, hay muchas otras empresas que sí se utilizaron. La Marcona Mining Company, ya productora de hierro, va a terminar siendo estatizada y convertida en Hierro Perú. La Cerro de Pasco se va a convertir en Centromin Perú. Y todas las empresas mineras que fueron estatizadas pasan a ser parte de un conglomerado llamado Minero Perú. Por otro lado, los ferrocarriles, por ejemplo, ya que estaban en manos de la Peruvian Corporation, pasan a manos del Estado con el nombre de ENAFER, Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENAFER Perú. El sistema de electricidad pasa a manos del Estado con Electroperú, Electroperú. Y así podemos ver varias. ¿Por qué Velasco terminaba hablando de estas estatizaciones? Bueno, parte de ello era parte por el tema de la soberanía económica. Velasco decía, ¿qué tal si por haber estatizado empresas norteamericanas se produce un conflicto con Estados Unidos? Si hay una guerra con Estados Unidos y Estados Unidos maneja nuestra luz, nuestra agua, nuestro sistema de telecomunicaciones, nuestro sistema de trenes, nuestro sistema de puertos, pues nos va a terminar dejando incomunicados por completo. Así que estos recursos nos dan soberanía, defienden nuestra independencia en caso de algún tipo de conflicto. Y el caso de la autonomía económica era tener el control de algunos recursos ya naturales sensibles, de buena cantidad de beneficios económicos para el país, que puedan terminar generando ganancias y sostener la propuesta del Estado. Esa era la propuesta de Velasco dentro de esta situación. Pero si bien este era lo que quería, los objetivos, hay que ver qué es lo que pasó. Mira, uno de los problemas, de los grandes problemas de las estatizaciones de Velasco terminó siendo la ineficiencia de las empresas estatales. Lamentablemente, en la época de Velasco se terminó reafirmando la siguiente idea. No es lo mismo una empresa exitosa de capital y administración privada que una empresa administrada por parte del Estado. No es lo mismo definitivamente, definitivamente. ¿A qué me refiero? Ya me refiero a que cuando la empresa la termina manejando el Estado, cuando la empresa la termina manejando el Estado, ellos van a terminar pensando políticamente la administración de la empresa. ¿Y a qué me refiero? Si una empresa necesita para ser productiva 1.000 trabajadores, el empresario privado va a poner 1.000. Y si puede rebajarlo, mejor todavía para aumentar sus ganancias. Pero el Estado lo va a pensar políticamente. Y dice, ¿por qué tener 1.000 si puedo tener 2.000 personas? 2.000 personas son 1.000 familias más que terminan teniendo una persona que trabaja acá. Son 1.000 personas más que pueden tener un salario. Son 1.000 personas más que van a ver con buenos ojos al gobierno. Y el político lo ve así, ya en el beneficio de la opinión pública, pero el empresario lo ve en el beneficio económico. Y ahí comienza a haber un problema. Las empresas fueron muy mal administradas y por lo tanto, en lugar de generar ganancias, generaron déficit. Y por eso podemos ver este cuadro que está acá, las pérdidas acumuladas de las empresas públicas durante el gobierno militar. Mira, siguiendo esta línea, entre el 68 y el 69, el Estado peruano, en lugar de generar ganancias, perdió 46 millones de dólares por el control de las empresas que antes habían sido privadas. Del 69 al 70, 93, del 70 al 71, 125, del 71 al 72, 55 millones, del 72 al 73, 46 millones. Tiene la montaña rusa, 128, 654, 1371, 1926. Y la pregunta es por qué la caída es tan dura, porque recuerda que en el año 73 se va a terminar produciendo la guerra de Yom Kippur, el cuarto conflicto árabe-israelí, la anulación de la venta de petróleo por parte de Arabia al mundo y que generó un desequilibrio económico llamado como la crisis de los energéticos, que va a tener un duro impacto en la economía internacional y muy duro en la economía peruana, ya veremos por qué, ¿ya? El otro punto a tomar en cuenta que no está acá termina siendo la hiperburocratización. ¿Qué es burocracia? Son las personas que terminan trabajando y dependiendo económicamente del Estado.
Por ejemplo, es burocracia el presidente, los ministros, los congresistas, los alcaldes y todos aquellos que terminan trabajando en estas instituciones. Pero también es burocracia el profesor del Estado, es burocracia los miembros del sector salud, ¿ya? Que trabajan para el Estado, es burocracia la policía, es burocracia los militares, ¿ya? Todos ellos son burocracia. Y todos son financiados, pagados por parte del Estado. Pero, hay un hecho más. Y este hecho más termina siendo ¿cuál? Terminan siendo ahora todos los trabajadores de todas las empresas que ahora han sido estatizadas. Poder pagarles a ellos los salarios que se tienen, generando además una mayor cantidad de gente trabajando en el Estado, terminó siendo un tremendo problema. Se pudo mantener mientras que el precio del cobre o el precio de los minerales al exterior era relativamente alto y se tenía una buena cantidad de venta para ellos. Pero en el año 73, con la crisis de los energéticos, ¿qué pasó? Repito, Arabia deja de vender petróleo, el petróleo se hace escaso y muy caro, y los países industrializados necesitan petróleo para su crecimiento económico. Así que, ¿qué cosa decidieron hacer ellos? Decidieron priorizar la compra de petróleo a otros países, como la Unión Soviética y Venezuela, y dejaron de comprar minerales. No estoy diciendo que compraron cero, pero si antes compraban 100, ahora compraban 30. ¿Y qué generó esto? De que al vender menor cantidad de minerales, los ingresos del Estado peruano que dependía de ello, pues se debilitaron. Y al debilitarse, el gobierno no podía mantener los tremendos gastos que terminaba teniendo encima porque las empresas eran ineficientes. ¿Qué pasó entonces? El gobierno lo que hizo fue apelar a préstamos internacionales y eso terminó generando un crecimiento de la deuda externa tremenda entre 1973 y 1978. Sobre todo los dos últimos años de Velasco fueron muy duros. La deuda externa pasó de $1.000 millones a $10.000 millones en solo 2 años. Y precisamente con préstamos provenientes de los Estados Unidos. Así que, si nos vamos al objetivo, terminar teniendo una autonomía económica y no depender del capital extranjero, pues no se cumplió. Al contrario, fuimos más dependientes aún, ¿ya? Y esto se notó por la caída del precio de nuestros minerales y la reducción de las exportaciones de los mismos. Por otro lado, la reforma industrial no funcionó, ¿no? Ya, insisto, se quiso hacer una industrialización por sustitución de importaciones, una reforma industrial, pero no funcionó adecuadamente y hay que recordarlo. En el caso de la reforma agraria, es sin duda la reforma de mayor impacto que va a terminar teniendo el gobierno militar. Era la reforma más esperada durante la década de los 60 y Velasco lo hace el 24 de junio de 1969. Lo que le decía hace un rato, ¿cuál es el objetivo de la reforma agraria? Mejorar el nivel de vida del campesino eliminando el latifundio, la tierra de los gamonales en la sierra y los hacendados en la costa. De esa manera, insisto, la idea era que el campesino termine teniendo sus tierras y uno se aleje de las ideas comunistas radicales, se elimine de las guerrillas y se sienta parte de la población. Bueno, ¿qué es lo que hace Velasco? Velasco expropia todos los latifundios, chocó con todos, con gamonales de la sierra, con hacendados de la costa, con todos terminó chocando. ¿Y qué se hizo con esas tierras? ¿Ya? Bueno, las tierras no se parcelizaron, es decir, no es que 1.000 hectáreas se repartieron entre 1.000 trabajadores, 1 hectárea por persona. No fue así, ya no fue así. Sino que Velasco dijo lo siguiente: campesino, el patrón no comerá más de tu trabajo. Ya, campesino, la tierra es de quien la trabaja, eran frases de la época de Velasco. Y Velasco, ¿qué es lo que va a plantear? Algo bien simple, algo bien simple. A ver, si los trabajadores, trabajaban antes para alguien, entonces que ahora trabajen para ellos mismos. Los trabajadores de las haciendas de la costa o de las tierras de los comunales en la sierra pasaban a ser administradores. ¿Ya? Recuerda eso. Los trabajadores pasaban a ser administradores en conjunto de las tierras en las que ellos antes eran explotados. Y eso se hace mediante el sistema de cooperativas agrarias. ¿Ya? Así se le llama este sistema. El sistema de cooperativas agrarias es el hecho por el cual, insisto, los trabajadores campesinos en su conjunto ahora pasan a administrar las tierras en las que antes terminaban siendo explotados. Entonces, las haciendas costeñas ya pasan al sistema de cooperativas llamados CAP, Comunidad Agraria de Producción. Y las tierras de los gamonales en la sierra pasaban a ser parte del SAIS, es decir, la Sociedad Agraria de Interés Social. Insisto, en donde los campesinos de uno y otro pasaban a administrar los territorios donde antes habían sido explotados. ¿Qué cosa va a terminar planteando Velasco? Velasco planteaba, por ejemplo, de que las tierras o la administración de esas tierras pasaban a manos de los trabajadores inscritos por parte de sus antiguos dueños. Es decir, en las haciendas de la costa,
Toda la planilla de trabajadores a los que se les pagaba salarios ahora pasaban a ser los administradores de las CAPs. Y en la sierra, los yanaconas, ¿ya? Este sistema de explotación social laboral de la época colonial, que recién estaba siendo realmente eliminado, los yanaconas pasaban a ser los administradores de las cooperativas de la sierra llamados SALS. No te olvides tú, que no te olvides tú. Ahora, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar pasando con el tema de la reforma agraria? Bueno, cuando hablamos de la reforma agraria, hay que considerar que el objetivo era bueno. Se elimina la oligarquía, ¿ya? Se elimina la oligarquía, que era una propuesta de la CEPAL y de los militares reformistas. Y se termina estableciendo ya una administración conjunta de las tierras. Pero lamentablemente hubieron toda una serie de errores y de falta de conocimiento de la realidad campesina, ¿ya? No es lo mismo la CAP que las AIS. No es lo mismo las tierras de la costa que las tierras de la sierra. ¿Por qué? Porque las tierras de la costa, que han sido grandes complejos agroindustriales desde el siglo XIX y más durante la época del siglo XX, pues habían tenido otro tipo de organización. Por lógica, ya por lógica, ¿qué pasaba? Estos terminaban siendo complejos agroindustriales. Se terminaba teniendo tecnología, maquinaria para incrementar la producción. Entonces, a más tecnología, menos necesidad de mano de obra. Por lo tanto, en las CAPs tenías tierras muy grandes por el territorio llano que terminaba teniendo la costa, territorios muy grandes de producción con mucha tecnología y pocos trabajadores. Entonces, entre pocos se repartía mucho. Tenían acceso a los principales mercados del país, los mercados de la costa. Piura, Talara, Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Lima, etcétera. Ya, Ica, Chincha, Cañete, ya, que tenían acceso a todos los mercados y salían del puerto para el comercio internacional. No era lo mismo en la sierra. En la sierra, por la misma geografía, las tierras de los comunales era más reducida en tamaño, ¿ya? Porque en muchos casos ni siquiera la energía eléctrica llegaba. Entonces, a ver, menos territorio y menos tecnología se requería más mano de obra. Entonces, a comparación de la costa, en territorios más pequeños se terminaba teniendo más trabajadores para repartir los terrenos. Y no era precisamente los más productivos. No tenían acceso a los grandes mercados y eso terminaba siendo grandes limitantes. Y el gobierno no entendía esa realidad. El otro punto, ¿ya? Eh, Había un montón de gente que no era ni obrera ni llamacona. Había un montón de manos libres, por ejemplo. ¿Quiénes eran las manos libres en la costa? Aquellos que trabajaban solamente en la época de cosechas y que terminaban poniendo su mano de obra en diferentes haciendas, o sea, pasaban de un lugar a otro para poder conseguir su salario. Pero como eran parte trabajadores de planilla de una industria, no se terminaron viendo beneficiados. Lo mismo pasó con el caso de los yanaconas. Había un montón de arrendires y subarrendires, es decir, personas que alquilaban las tierras de los yanaconas, ¿ya? Y que eran campesinos que estaban trabajando realmente las tierras, pero que no eran reconocidos como parte de la reforma. La reforma agraria solo benefició al 24% de los campesinos, y como la mayoría no se vio incluido, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, eso hizo de que mucha gente tenga que salir del campo y tenga que emigrar hacia otros puntos del país, ¿ya? Generándose grandes migraciones internas y en estas regiones, como Lima, por ejemplo, se generan grandes bolsones de pobreza, porque hay mucha gente que no se ha visto beneficiada con la reforma agraria. El otro punto terminaba siendo la falta de apoyo técnico por parte del Estado. Y cuando digo falta, no es que no se haga, sino que fue insuficiente. Una cosa es que el campesino sepa trabajar la tierra y otra cosa es que sepa administrarla. Y ese terminó siendo la gran limitante de la época. La población le pedía al gobierno apoyo y el gobierno enviaba ingenieros, administradores, contadores, etcétera. Pero no había suficiente. Entonces lo que hacía el Estado era contratar un grupo de gente a través de un organismo llamado el SINAMOS, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. ¿Y el SINAMOS qué es lo que hacía? El SINAMOS terminaba siendo el encargado de terminar llevando a la práctica las reformas que el Estado quería realizar, ¿ya? Por ejemplo, la reforma agraria. Pues yo llevaba a profesionales a un lugar y le decía, a ver, vamos a ver la realidad de tu cooperativa y vamos a hacer un plan anual de trabajo. Bueno, después de analizar la situación y dejar el plan, decía, bueno, ahí está el plan. De acuerdo a esto, ustedes campesinos que administran sus tierras lo van a terminar manejando. Yo me voy a la otra cooperativa a ver también cómo ayudarlos. Y estos trabajadores, estos profesionales se iban de cooperativa A, B, C, D, F, G, H, I, y luego regresaban a la A ver cómo les va su trabajo. Y la respuesta es que le iba bastante mal. ¿Por qué? Porque había aparecido una plaga con la que no sabían precisamente lidiar, o porque no habían pagado los impuestos, cosas por el estilo, o porque no habían cumplido los contratos de exportación ya de caña de azúcar o de algodón cuando ya se tenía una fecha pactada, y eso terminaba estando muy mal. Lamentablemente las cooperativas fueron muy mal administradas,
hubo peleas internas ya entre los mismos campesinos por la administración de las haciendas y eso no terminó generando buenos resultados. Lamentablemente, ya el insuficiente apoyo técnico y además tecnológico, porque los campesinos decían, dame un tractor. Ya, perfecto, el gobierno le compraba tractor, por ejemplo, a los rusos. ¿Ya? Los tractores rusos eran buenos hasta que se malograban. A ver, tráeme pues una pieza de repuesto desde la Unión Soviética en esa época, dificilísimo. Ya no te daban un tractor, pero no te ponían un surtidor de gasolina en tu pueblo. Entonces, ¿cómo hacías andar a ese tractor si no había combustible? Un caos, ya un caos. Entonces, anduvo muy mal la reforma agraria. Buena intención, malos resultados. Lamentablemente, ¿qué generó esto? Que la agroindustria de la costa, sobre todo, entre en crisis, que nuestra exportación de productos agrícolas, en lugar de aumentar, se disminuyó. Si hacemos una comparación, ante la reforma agraria teníamos 40% mayores niveles de exportación de materias primas que Chile, ¿ya? Y después de la reforma agraria vamos a tener 30% menos exportación de productos agrícolas que los chilenos. De tal manera que terminaba siendo un caos tremendo lo que acá venía sucediendo. Ahora, en el plano internacional, refiero también este punto, el Perú va a tener una relación bastante tensa con los Estados Unidos, por ejemplo, por la estatización de sus empresas. Pero a pesar de eso, como ya te había mencionado, Estados Unidos era el principal producto, comprador de nuestros minerales. Y por lo tanto era nuestro principal generador o promotor de ingresos económicos para el país. Ahora, durante la época del gobierno de Velasco, Velasco va a terminar siendo parte del movimiento no alineado, no sé si lo han visto en la historia universal, el movimiento de tercera vía que no se sometía ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética, pero que terminaba intentando tomar de los dos lo mejor de sus sistemas. El Perú por ello se terminó acercando a la Unión Soviética, a Cuba, a China, a Corea del Norte, a los apestados de Estados Unidos. Y por eso que le llamaban comunista. Y Velasco, insisto, decía una y otra vez que él no lo era. Ahora, los partidos socialistas en el Perú venían teniendo una relación bastante cercana con Velasco. Y cuando le preguntaban a ellos, ellos públicamente terminaban diciendo de qué lo hacían, porque consideraban que Velasco terminó estableciendo una serie de reformas y reivindicaciones sociales que la población terminaba requiriendo. Que si bien Velasco, o si bien ellos, los socialistas, harían reformas más radicales, por lo menos Velasco ha terminado estableciendo el primer piso de cambios necesarios para una revolución popular nacional. Los socialistas tenían una buena relación con Velasco, aunque insisto, Velasco socialista no era. ¿Ya? Por otro lado, recuerda que durante su gobierno se va a terminar comprando armas a la Unión Soviética y la pregunta es ¿por qué? Porque en el año 70, el 31 de mayo, se produce un terremoto que desaparece literalmente el pueblo de Yungay en Ancash. Y el único país que vino a ayudarnos fue la Unión Soviética. Entonces, como una forma de decirle a los Estados Unidos, tú me fregaste, no me quisiste ayudar, entonces me voy con tu enemigo, le comenzamos a vender minerales a ellos y ellos nos envían armamento en caso de una posible guerra contra Estados Unidos o contra Chile. Velasco decía en su discurso que quería recuperar Tarapacá y Arica y eso emocionaba a la gente, era parte de su discurso nacionalista, pero que no se llegó a concretar. Por otro lado, lo que te dije hace un rato, en el año 73 Arabia deja de vender petróleo durante los próximos 5 años y se genera la crisis de los energéticos. Estados Unidos prioriza la compra de petróleo, reduce la compra de minerales, afecta a nuestra economía. Velasco le pide préstamos a través del acuerdo Green Mercado, y Estados Unidos nos da el dinero, pero Velasco tuvo problemas, porque Velasco lo que hacía era agarrar el dinero de los préstamos y con eso terminaba pagando todos los salarios de los trabajadores del Estado, de la burocracia, pero además de eso terminaba desde hace tiempo ya subsidiando el precio de los productos de primera necesidad. Y esto hemos hablado, que es un subsidio cuando el Estado paga parte del costo de producción para que el precio de los productos no suba. Y Velasco lo seguía pagando con los préstamos que se terminaba recibiendo. Ya para finales del año 1974 no se podía sostener eso, la economía estaba súper endeudada, las empresas eran bastante improductivas, el déficit terminaba siendo muy alto, así que Velasco decide aplicar unas medidas llamadas con el nombre de paquetazos. Los paquetazos, ya como se va a ver durante toda esta década de los 70 y 80, terminaba siendo el incremento súbito y violento, ya, súbito y violento de los productos de primera necesidad. Súbito porque la gente no se lo esperaba, de un momento a otro subía el precio de los productos, y violenta porque no subía 20 céntimos, 30 céntimos, subía 100, 200, 300, 500% el precio de los productos, se multiplicaban de un momento a otro. Cada vez que la gente terminaba recibiendo la noticia que iban a subir los salarios, la gente se preocupaba, porque los salarios subían como 100 y los precios de los productos subían como 200, de manera que la gente no le alcanzaba ya para poder mantenerse. Así que la situación se puso caótica.
Desde el punto de vista político, el gobierno de Velasco, ya te dije hace un rato, clausura el Congreso, reorganiza el Poder Judicial, o sea, el gobierno manipula los otros poderes del Estado, ¿ya? Controlan los ministerios, no hay ningún ministro que no sea militar. Además, los militares también administran las propias empresas que han sido estatizadas, ¿ya? Tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas están dirigiendo todo el gobierno en conjunto y que suponían que de esa manera iban a hacer las cosas mejor. Insisto, buenas intenciones, malos resultados. Velasco, desde que llegó al gobierno, terminó intentando acallar a la prensa opositora. Bueno, también hay que tomar en cuenta que mucha de la prensa que había en el Perú a través del diario La Prensa, el diario El Comercio, terminaba perteneciendo a familias adineradas. En el año 68 y 69, el diario Ojo y Expreso, que le pertenecían a Manuel Ulloa, miembro de la élite empresarial peruana, terminó siendo pasada a manos de los trabajadores de las empresas. Se consideraba de que Ulloa, como estaba viviendo ya mucho tiempo fuera del país, era un extranjero que estaba interviniendo dentro de la política nacional y bajo ese argumento le quitaron el control de sus medios de prensa. La prensa, insisto, pasó a los trabajadores, pero a los trabajadores o a los diferentes medios de prensa los supervisaba un organismo del Estado llamado la OSI, la Oficina Central de Información, que en realidad lo que hacía era censurar aquella información que no le gustaba al gobierno. Peor todavía, cuando en el año 73 viene la crisis económica producto del incremento del precio del petróleo. La prensa se va a hacer más crítica y el gobierno va a terminar en el año 74 estableciendo una nueva ley de prensa en la que los diarios principalmente pasaban a manos de los sindicatos aliados al gobierno, de tal manera que ya no hablaban en contra de Velasco, sino a favor de él. Un caos, ¿ya? Un caos. Una medida dictatorial, autoritaria, que mostraba de que Velasco no terminaba siendo tolerante con quienes criticaban a su gobierno, ¿ya? Eh, para el año 75, como te decía, aparecen los paquetazos, y en el año 75 se produce una gran huelga en febrero de ese año. La huelga terminó caracterizándose en particular por la huelga de los policías. Y ahora sí, porque también reclamaban por mejores salarios, pero el problema es que si el policía no estaba en las calles para poder mantener el orden social, ¿quién lo hacía? Nadie. Ante la huelga de la policía, la gente salió a las calles y terminó saqueando tiendas y mercados. Los militares tuvieron que salir a meterle bala a la población para terminar poniendo el orden, pero la cuestión era que el gobierno militar ya se estaba debilitando. Velasco había terminado teniendo un aneurisma, se le reventó una vena en el cerebro y había quedado un poco mal. Además había perdido una pierna y la imagen del gobierno militar y la imagen de Velasco se debilitó. En agosto del 75, desde Tacna, Francisco Morales Bermúdez ya, y un grupo de militares más conservadores decidieron darle de baja a Velasco, aduciendo de que sus problemas de salud hacían de que él sea pasado a retiro de las Fuerzas Armadas. Lo sacaron y se considera esto como un golpe de Estado, el llamado Tacnazo. El Tacnazo, Morales Bermúdez, repito, de los sectores más conservadores del ejército, toman el control del gobierno y van a terminar manteniendo algunas y desactivando algunas otras reformas de Velasco. ¿Cuál mantiene? La reforma agraria. Se continuó con quitarle tierras a los hacendados y gamonales. Pero ¿cuáles son las que se van a desactivar? Por ejemplo, se va a desactivar el SINAM. La relación con los grupos de izquierda se elimina. Y como decíamos, muchos de ellos terminaban siendo trabajadores de izquierda que se les dejó sin chamba. Muchos de estos miembros del SINAMO van a terminar fundando revistas, porque en el gobierno de Morales Bermúdez va a terminar estableciéndose una libertad de expresión restringida. ¿Qué significaba eso? Que se podían emitir revistas de difusión local. O sea, no podían haber revistas de Lima que se vendan en Arequipa, solo en Lima. Y podían tener un tiraje de hasta 10.000 ejemplares. O sea, no podían vender 10.000, no podían vender 11.000 de sus revistas por cada producción, sino hasta 10.000 nada más. Podían criticar al gobierno, pero de todas maneras había siempre limitaciones, sobre todo cuando el gobierno terminaba tomando medidas económicas que no iban a ser del agrado de la población, se les terminaba quitando su licencia y no se les permitía trabajar para que no asusten, no levanten a la gente contra el gobierno, ¿ya? El gobierno militar de Morales Bermúdez va a terminar siendo muy, pero muy restrictivo con respecto a las libertades. Se va a terminar estableciendo toques de queda, 8 de la noche nadie puede estar fuera de su casa porque si no era considerado, no como un difusor del COVID, sino que era considerado como un conspirador contra el gobierno. Se establece el estado de sitio en Lima, por el toque de queda los militares estaban en las calles. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como te dije hace un rato, esta crisis de los energéticos, la crisis del petróleo dura 5 años. Y desde el año 75 al 78, Morales Bermúdez sigue recibiendo plata como préstamos, pero del Fondo Monetario Internacional.
El Fondo Monetario terminó planteando algo. Si yo te doy dinero, tú tienes que aplicar medidas económicas liberales. ¿Qué implica eso? No subsidios, no control del precio de la moneda nacional frente al dólar, promoción de la inversión, ya privada, tanto nacional como extranjera. Y aquí habían problemas, ¿ya? Primero, no subsidios. Bueno, cuando se dejaron de hacer los subsidios es donde se aplicaban los paquetazos. El gobierno ya no pagaba parte del precio de los productos y los precios de los productos se disparaban 200, 300, 500%, y eso generaba protestas entre la población. Seguramente, y sin duda, la protesta más fuerte terminó siendo la del 19 de julio de 1977. El SUTEP de los profesores, la CGTP de los obreros y el APRA van a ser los principales promotores de un gran paro nacional para esa fecha, que no solamente se vive en Lima, sino en Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Piura, Chiclayo, en todos lados, Arequipa, Puno, Huaraz, en todos lados. En muchas partes, sobre todo en Lima, hubo un fuerte enfrentamiento con los militares y los policías, de lo cual se terminó generando un conteo de muertes muy alto de la población civil, pero también de militares y policías. Producto de esta tremenda huelga y violencia que se había desatado, el gobierno Morales Bermúdez terminó planteando lo siguiente, ¿ya? Terminó planteando un lento tránsito hacia la democracia. ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? Morales Bermúdez estableció primero que ya no se iban a aplicar paquetazos. Es decir, el precio de un tarro de leche no iba a pasar de 3 soles 20 a 8 soles de un día para otro, sino que serían mini paquetazos o paquetitos, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que pasaba de 3 soles 20 a 3,50 el día de mañana, 2 días después pasaba a 3,60, 15 días después pasaba a 4 soles. Iban subiendo el precio hasta donde debía subir, pero de poco en poco para que no se siente el impacto. Segundo, para evitar protestas, ya los medios de prensa, cuando se iban a hacer, como le dije hace un rato, subida de precios, a los medios de prensa se le quitaban sus licencias y por lo tanto se evitaba las críticas y el levantamiento de la población. Y tercero, y es la medida más importante sin duda, se va a terminar estableciendo la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea constituyente? Es un congreso ya, cuya función era establecer una nueva constitución. La Asamblea Constituyente de 1978, donde de la Torre será el candidato que más votos tuvo, terminó estableciendo la Constitución de 1979. Y esta Constitución del 79 ha sido pregunta de examen de admisión en el último examen. Recuerda que la característica más importante de esa Constitución terminó siendo la ampliación del derecho a la ciudadanía, del derecho al voto. ¿Por qué yo la ampliación? Porque ya no votan los mayores de 21 años, sino los mayores de 18. Y además de eso, se terminaba permitiendo el derecho al voto de los analfabetos, excluidos de la vida política nacional desde la ley electoral de 1896. Así que esa terminaba siendo seguramente la más democrática de las reformas que se hicieron durante este periodo. También se terminó estableciendo, ya con la Constitución de 1979, el hecho por el cual las empresas estatales no podían ser privatizadas, porque terminaban siendo la base del desarrollo económico del país. Así que, por lo tanto, repito, estas empresas no terminaron chocándose para nada. Es más, otra medida que se terminó planteando, o sea, que no estaba directamente escrita en la Constitución, pero que había sido parte del acuerdo de los militares, era: yo permito el retorno a la democracia, es decir, de un gobierno de civiles, pero bajo dos condiciones. Número uno, que los militares, ya que los militares tengan una cuota importante del gobierno, del gobierno. ¿Y eso qué significó? Significó de que en el próximo gobierno civil iban a haber 5 ministros militares: Ministerio de Defensa y del Interior, Ministerio del Aire, de la Fuerza Aérea, Ministerio del Mar, de la Marina y Ministerio de Guerra y del Ejército. De tal manera que iban a ser un grupo bastante influyente en la toma de decisiones. Y además que no se debería establecer ningún tipo de investigación sobre los militares, sobre los militares que hayan participado en el gobierno de Velasco de Morales Bermúdez. Bajo esos acuerdos se permitió el proceso electoral de 1980. En ese proceso electoral, recuerda que quien ganó la elección fue Fernando Belaúnde Terry. Una cuestión importante es que en el proceso electoral, quien debió ganar la elección era Ayala Torre del Apra, quien ya no solamente había hecho un pacto antes con el sector industrial comprado en el 56 y con Odría para las elecciones del 62, sino que también había tenido una buena relación con Morales Bermúdez. Pero Ayala Torre fallece. Ayala Torre fallece en el año 1979 y eso terminó generando una pugna dentro de la APRA por el liderazgo de este partido.
Esa pugna los debilitó y terminó poniéndole el camino fácil a Belaúnde. Otro dato importante de este proceso electoral es que Belaúnde, en la elección del año 80, se produce el incendio del material electoral en la localidad de Chuschi, ya en Ayacucho, que va a terminar siendo considerado como el evento que marca el inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso, ¿ya? Y con esto, precisamente, el inicio de la época del terrorismo, como lo vamos a terminar conociendo. Pero bueno, otro aspecto importante de la época de Belaúnde, ¿cuál fue? Terminó siendo que cuando él asume el control del gobierno, ¿ya? Y esta ha sido pregunta de examen de admisión, ¿cuál fue su primera medida? Su primera medida fue la devolución de los medios de comunicación y prensa a sus antiguos dueños, argumentando de que en el gobierno de Belaúnde iba a haber una real democracia, no como en la época de Velasco, que se terminó anulando el derecho a la libertad de expresión. Bueno, si bien era una medida interesante, porque se permitía la libertad de prensa, de ahí la crítica al gobierno, tomen en cuenta que no era lo que más requería el país. Belaúnde, ¿qué más hizo? Belaúnde terminó, a diferencia de su primer gobierno, teniendo mayoría en el Congreso. Gracias a su alianza con el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya Reyes, ahora eran mayoría. Entonces ya no tendrían la traba ya, de la oposición en el Congreso como en su primer periodo, sino que ahora tendrían mayores posibilidades de poder gobernar mejor. El problema estaba en este caso. Belaúnde, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo? Terminó convocando elecciones municipales internas nuevamente, y el líder de Acción, o el miembro de Acción Popular llamado Eduardo Orrego, terminó siendo nombrado alcalde de Lima. ¿Eso era bueno o malo? Mira, Eduardo Orrego a mí me merece mis respetos porque era un gran arquitecto y él es el que va a terminar diseñando la propuesta de caminos y carreteras para la ciudad de Lima, que estaba en pleno crecimiento. Pero, el problema terminaba siendo otro. El problema terminaba siendo otro. ¿Cuál terminó siendo el problema? ¿Cuál terminó siendo el problema con él? El problema es que él no estaba entendiendo la realidad de la ciudad. Lima, producto de la reforma agraria, se había llenado de población migrante, sobre todo el sur. Y El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, ya se había terminado, había sido parte de un fuerte proceso migratorio. Y no solamente ellos, Independencia, San Martín de Porres, Comas y demás también fueron parte de la misma situación. ¿Y cuál es el problema? Es que el alcalde se estaba preocupando en terminar construyendo más pistas y más carreteras, pero en realidad el problema terminaba siendo la pobreza que no se estaba atendiendo, ¿ya? Y eso terminaba siendo una desconexión del gobierno de Acción Popular con respecto a la realidad nacional que se venía teniendo en ese momento. Iba a ser un problema grave. Al punto que para 1983, un líder de izquierda, Alfonso Barrantes Lindán, va a terminar siendo electo como nuevo alcalde de la capital, ya considerando que la derecha no estaba haciendo los cambios que se requerían. Por otro lado, en el aspecto económico, ¿recuerda qué sucedió? Bueno, Belaúnde planteó también en su proyecto de gobierno que él iba a terminar generando 1 millón de puestos de trabajo. Bueno, y para eso se tenían que hacer obras de construcción, como la culminación de la marginal de la selva, como la construcción de grandes complejos de edificios para la clase media, como por ejemplo las torres de Limatambo, entre otras. Pero la cuestión también estuvo en lo siguiente, ¿cómo financiar todas esas obras? Bueno, el gobierno va a terminar teniendo préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Ahora, estos préstamos del Fondo Monetario Internacional no se endeudaban más, pero había cierto condicionamiento. Lo mismo que te dije con Morales Bermúdez. Se requería de que el gobierno tenga medidas económicas liberales. No subsidio, no control de precios, promoción de la inversión privada. Y además de eso, la obligación de terminar pagando el 10% de nuestras ganancias nacionales del PBI como parte del pago de la deuda externa. Esas terminaban siendo las condiciones. Y tomen en cuenta que Belaúnde las va a terminar cumpliendo a rajatabla. Por eso siempre se suele decir de que Belaúnde tiene un gobierno, desde el punto de vista económico, liberal ortodoxo. Ortodoxo significa al pie de la letra, que se cumplen las leyes, y él terminaba siendo así. Pocos subsidios, promoción de la inversión privada, que no había mucha, y además de eso, el pagar el 10% del PIB. El problema estuvo ya en que se van a hacer obras públicas y compra de armamento, sobre todo para la guerra contra el Ecuador del año 81, del falso Paquilla. Pero el problema estuvo por acá, donde dice crisis, ya la llamada crisis de la deuda latinoamericana. En 1900, bueno, desde que llega Ronald Reagan al gobierno de los Estados Unidos en 1981, Estados Unidos va a terminar priorizando vamos a ponerlo así,
la revaloración de la paz armada. Es decir, él comienza a comprar más armamento en caso de una guerra contra la Unión Soviética, y además de eso prioriza el apoyo a los países de Europa del Este para que se alejen, para que se alejen de los Estados Unidos y se terminen, o se alejen de la Unión Soviética y se acerquen a los norteamericanos. Esa situación política hizo de que se termine alejando de los préstamos y las inversiones para América Latina. Así que ya no se vendían muchas materias primas, no se recibían muchos préstamos y por lo tanto, eso nos puso en desventaja económica. Un segundito, por favor. Ya. Entonces, muchachos y muchachas, esa situación nos puso en problemas ante el hecho de que nuestras exportaciones cayeron y no se podía terminar teniendo más ganancias, por lo tanto se dejó de pagar la deuda. Y no solamente por nosotros, sino por la mayoría de los países de América Latina. Y al no pagar la deuda puntualmente, el Fondo Monetario nos cerró el caño. Y al no darnos plata, la situación económica se ponía peor. ¿Qué generó esto? Un proceso de devaluación de nuestra moneda, un proceso inflacionario, y ya a finales del gobierno de Belaúnde, en el año 84, se va a terminar estableciendo, producto de un proceso inflacionario de 400%, ¿ya? De los productos, se terminó generando el cambio de la moneda nacional, del sol por el INTI, ¿ya? Que va a ser muy conocida en la época de Alan García. Por otro lado, hay que tomar en cuenta, no te olvides tú, ya que durante esta época vamos a tener en el aspecto internacional una guerra con el Ecuador. En el año 81, Ecuador termina poniendo una base militar dentro de nuestro territorio, con el nombre Paquilla, pero era falsa. Así que nosotros hacemos llamar este conflicto como el conflicto del falso Paquilla. Ganarle a Ecuador no fue muy difícil, nosotros nos habíamos preparado para poder ganarle una guerra, o para defendernos de Estados Unidos y ganarle una guerra a Chile. Así que ganarle a Ecuador terminó siendo relativamente fácil, pero terminó generando de que muchos de nuestros gastos se vayan hacia el ámbito militar y por lo tanto se vaya perdiendo plata innecesariamente. Por otro lado, si bien no se perdió dinero, ya se pudo haber ganado un poco más. Argentina plantea que las Islas Malvinas, que están dentro de sus 200 millas, son suyas, pero estas estaban en manos de la administración inglesa. Así que Argentina toma las Islas Malvinas, Inglaterra le declara la guerra y el único país que salía en apoyo de Argentina terminó siendo el Perú. El Perú no envía tropas. El Perú lo que hizo fue venderle aviones de fabricación francesa de la marca Mirage a los norteamericanos, a los argentinos, pero por una suma ridícula. O sea, si un avión costaba, vamos a poner un precio de $500,000, nosotros le vendimos esos mismos aviones a los argentinos por 50.000 soles. ¿Ya? ¿Y por qué le pusimos ese precio? Porque era una forma de apoyar a Argentina frente al ataque inglés. Al final Inglaterra les ganó y se quedaron con las Islas Malvinas, pero el Perú terminó teniendo su apoyo al hermano latinoamericano, ya, de una incursión extranjera. Sin duda, hay otro punto que hay que recordar. El mega niño de 1983. Cuando hablo de los mega niños, ¿a qué me refiero? Pero el niño siempre hay. En promedio, cada 3, con mala suerte, o con 8 o 10 años, existen fenómenos del niño. Recuerda que el fenómeno del niño, ¿qué es lo que genera inundaciones en el norte, sequías en el sur, de una manera muy simplista, pero afecta a la economía nacional, ¿ya? Pero cuando hay mega niños, se caracteriza por inmensas cantidades de lluvias, lo que genera huaicos, destrucción de campo de cultivo, destrucción de carreteras, perjuicio del comercio nacional, etcétera, y sequías en el sur con heladas en Puno y demás características. En 1983 se produce un mega niño, ya un fenómeno niño de grandes dimensiones, con todas esas afecciones que golpean duramente la economía. Pero sin duda, el mayor problema social, económico y político que venía teniendo el país en la década de 1980 terminó siendo la subversión. Sin duda, el conflicto armado interno. Como dice la Comisión de la Verdad, iniciado por parte de Sendero Luminoso, ya liderado por parte de Abimael Guzmán. En 1980, repito, quemando ánforas o material electoral en Chuschi y posteriormente asesinando y colgando perros muertos en Lima, ya, criticando a Deng Xiaoping, nuevo líder ya, de la China comunista, ya, que consideraba Sendero Luminoso que era un traidor o que él y sus seguidores eran traidores a las ideas de Mao Zedong. Sendero Luminoso era maoísta, pues terminaron colgando simbólicamente estos perros muertos porque Deng Xiaoping debería morir como un perro.
¿Qué pasó? Para la gente era un grupo de loquitos, pero este grupo de loquitos comenzó a asesinar a autoridades locales en Ayacucho, sobre todo en pueblos alejados. Mataban jueces, alcaldes y los terminaban reemplazando con senderistas. ¿Ya? Cuando el gobierno central se dio cuenta de esto que está pasando, mandó a policías a terminar enfrentando grupos guerrilleros. O sea, creían que iban a ser como el MIR o el ELN de las décadas de los 60 o la Revolución Cubana. O sea, gente armada en las calles con su uniforme peleándose contra los policías y no encontraban a nadie. La regla de oro de los senderistas era que nadie debía decir que lo era o quién era senderista. Así se llamaba la regla de oro. De tal manera que cuando los policías llegaban a una localidad donde sabían que habían habido asesinatos, la policía no sabía a quién enfrentarse porque no había a quién enfrentar. Los policías, ya sea uniformados o de manera, digamos así, vestidos de civil, terminaban llegando a la localidad y terminaban, por ejemplo, yendo a una tienda, ¿no? Para comprarse algo y ver si conseguían alguna información. Pero los senderistas que estaban camuflados entre la población, ¿qué es lo que hacían? A esta persona que le había vendido algo y que le había dado alguna información al policía, al día siguiente lo tenían muerto en la plaza con un cartel que decía: si mueren los colonos. Y era un caos tremendamente lo que terminaba pasando en provincias. Sendero Luminoso iba ganando cada vez más espacios, el Estado no sabía contra quién se enfrentaba y mucho menos cómo enfrentarlo, y Sendero iba ganando territorios en Ayacucho, en Huancavelica, no solamente en las provincias y en las localidades, sino que recuerda que todo esto había iniciado en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, donde Abimael Guzmán, en la década del 70, como decano de la Facultad de Educación, logró captar ideológicamente a muchos alumnos y terminar promoviendo esta difusión de las ideas en el campo, bajo conceptos de voy a alfabetizarte, de paso le metían letra política, y el argumento no era terminaba siendo tan descabellado. El argumento de Senderos Luminoso terminaba siendo: el Estado nunca ha hecho nada por ti, ¿ya? Ayacucho termina siendo la segunda región más pobre de todo el país, ¿ya? Nunca ha hecho nada por ti, pero sí te cobra impuestos y para ti no hay muchas obras públicas. Y cuando nosotros reclamamos, viene el Estado de golpe. Entonces el Estado no te quiere, el Estado te rechaza. ¿Qué hay que hacer? Un nuevo Estado, un Estado popular donde el pueblo sea el beneficiado y sea el que gobierna. Un concepto muy simple, un concepto muy simple. ¿Y ahora qué pasaba? ¿Y ahora qué pasaba? Cuando en 1980, 81, 82, Sendero venía avanzando y el Estado no sabía qué hacer, pues el gobierno de Belaúnde no tuvo mejor idea que terminar estableciendo la militarización o la creación de zonas o de regiones militares, ¿ya? Regiones cívico-militares. ¿Qué implicaba eso? Que los militares ahora pasaban a tener el control de estas regiones. Y hay una diferencia tremenda entre el policía y el militar. El policía investiga, captura, tortura si quieres, mete golpe y te saca información. El militar primero te mete bala y después te pregunta. Y esto es lo que va a suceder. Cuando los militares entran en el año 83 a Ayacucho, al primer lugar que entran es a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿ya? Que se considera como el semillero de los terroristas en Ayacucho. ¿Y qué se hizo? Toditos los estudiantes y profesores, investigados, toditos, ¿ya? Toditos. Pasaban a el estadio de Huamanga. Cuando pasaban ahí decían: a ver, ¿quién puede ser senderista? Los médicos, difícil, porque ellos van a ganar plata. Así que los médicos te decían: vayan por su casa, ¿ya? Pero si tú eras de derecho, si tú eras de educación, si terminabas siendo de historia, de sociología, pues tú eras potencialmente terror. Y si te terminaban viendo algo, había una información sobre ti, te terminaban pasando al cuartel de los cabitos, y del cuartel de los cabitos tú no salías, porque literalmente te mataban y te enterraban en una fosa común o te terminaban quemando en un horno, ya te incineraban y desaparecías. Y así el ejército comenzó a actuar de manera violenta para intentar frenar por violencia a Sendero Luminoso. Y lo único que terminó consiguiendo es un mayor rechazo de la población contra el Estado, ¿no? Porque el Estado no me da nada y encima viene y me mata, ni siquiera me pregunta qué necesito. Así que, por lo tanto, el discurso de Sendero aún así crecía mucho más. Pero la acción violenta del Estado va a terminar generando también golpes contra los militares. Y eso habría que verlo, y lo vamos a hacer, o contra los senderistas, y eso hay que ver en un momento. Para el año 1985, un gobierno de Belaúnde débil ya culmina y se producen elecciones presidenciales. En elección presidencial llegaban como candidatos dos personas fuertes, ¿no? Alan García, que obtuvo el 48% de los votos en primera vuelta, y Alfonso Barrantes Lingá, alcalde de Lima, de la Izquierda Unida, del Partido Socialista, quien tiene 24% de los votos. Alan García era un caso especial porque él venía liderando al APRA como partido. Joven, ya bastante pepón, guapo, ya con una tremenda labia, ya bastante alto, además imponente. Alan García, 35 años, ya 35 años,
plantea una vieja frase aprista, ya, solo el APRA salvará al Perú, ya terminaba diciendo Alan García, solo el APRA salvará al Perú. ¿Qué implicaba eso de solo el APRA salvará al Perú? Bueno, lo que el APRA quería plantear es que desde que nosotros nos fundamos en 1924 hasta el año 85, ha pasado todo tipo de gobiernos, civiles y militares, ya, civiles y militares, democráticos y golpistas, ya, de extrema derecha, como Dría y Benavides, ya, de la derecha, hacendaria, como ha sido la República Aristocrática, de la clase media con Leguía, ha terminado pasando reformistas como Belaúnde, radicales reformistas como Velasco, y ni aún así se han solucionado los problemas del Perú. Él ha prestado en todos estos periodos y nunca nos han dejado gobernar, ya todos lo han hecho, no lo han hecho bien, solo nosotros podemos terminar generando los cambios. Y en palabras de Alan García, en la forma en la que lo decía, parecía terminar siendo una solución. Alan García, además de eso, venía teniendo el apoyo de los empresarios más poderosos del país, ya que Alan García venía teniendo un discurso mesiánico de que la APRA salvará al Perú como si esto estuviera predestinado, y él termina siendo el Mesías precisamente para ese cambio. A estos dos empresarios poderosos se les pasó a conocer por el nombre de los 12 apóstoles, ¿ya? Los seguidores, algo así, de Jesucristo para la solución de los problemas del país. ¿Qué cosa fue lo que sucedió entonces? ¿Ya? ¿Qué cosa fue lo que sucedió entonces? En las elecciones, como ya te dije en primera vuelta, se tiene 48 contra 24% de los votos, ¿ya? Lo que va a terminar pasando es que Alfonso Barrantes de la Izquierda Unida terminó planteando no participar en la segunda vuelta porque terminaba siendo, según él, absurdo. O sea, mi contrincante me dobla la cantidad de votos y en el momento de una segunda vuelta me va a terminar ganando. O sea, una elección lo único que va a terminar generando es una mayor cantidad de gastos, pero que no van a terminar dando resultados. Por tanto, Barrantes decidió no participar en la segunda vuelta y Alan García pasa a tomar el control del gobierno. Si la primera medida de Belaúnde, cuando llegó al gobierno en 1980, terminó siendo la entrega de los medios de prensa a sus antiguos dueños, ¿ya? La primera medida de Alan García terminó siendo la duplicación de los salarios de los trabajadores públicos, ¿ya? Y el aumento para los trabajadores de las empresas privadas. Ahora, con esto hay que tomar en cuenta otra cosa. Ya te dije hace un ratito, la gente entendía que cada vez que subían los salarios es porque iban a subir el precio de los productos y por lo general subían de más. Pero Belaúnde dice otra cosa, no solamente duplicó los salarios, sino que además de eso congeló los precios de los alimentos o de los productos de primera necesidad. Entonces, insisto, es como si tú pasas de ganar 2.000 soles a 4.000, ya 4.000, pero el precio de los productos siempre van a seguir siendo los mismos. Si yo con 2.000 soles puedo terminar teniendo, digamos, puedo terminar llegando a fin de mes ajustando o pidiendo algún préstamo, pues ahora con 4.000 pues va a terminar sobrando la plata. Y la gente sentía eso. ¿Ya? Entre el año 85 y el año 87, Alan García tiene altísimo nivel de aprobación porque la gente tiene plata en el bolsillo. ¿Ya? Lamentablemente, por muy malas medidas económicas, pero ya veremos precisamente qué va a terminar pasando. La gente contenta, Alan García va a terminar siendo el presidente seguramente que va a tener una mayor aprobación popular por ese tipo de medidas. Pero van a haber problemas, y te explico cuáles terminan siendo, ¿ya? Te explico cuáles son. Eh, Cuando economistas perspicaces, veían precisamente lo que estaba sucediendo, le terminaban diciendo al gobierno de la García, señor, si usted sigue precisamente por este camino de gastos que termina realizando, entonces, ¿de dónde sale la plata? La plata sale de las reservas del Estado. Usted está gastando y gastando las reservas y en un momento nos vamos a quedar sin dinero, nos vamos a ir a la quiebra. Y la García le decía, no, señores, no se preocupen. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque, primero, yo la plata grande, se la estoy dando a quién? Se la estoy dando a los grandes empresarios, a los 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos terminen haciendo grandes obras de inversión y puedan terminar generando mucha cantidad de puestos de trabajo. No le estoy cobrando intereses, ¿ah? Si yo le presto a ellos 40 millones de dólares, 40 millones me lo tienen que terminar devolviendo, ¿ya? Sin ningún interés, solamente que genere más puestos de trabajo para la población. Y segundo, si a la gente se le duplican los salarios, es para que tenga una mayor cantidad de capacidad de consumo. Si la gente tiene más plata y consume más, entonces va a haber una mayor cantidad de dinamización de la economía nacional. ¿Qué cosa implica eso? ¿Qué cosa implica eso? La gente compra más, el empresario produce más, genera más puestos de trabajo y como sus ganancias crecen, paga más impuestos y de esa manera yo recupero la plata que estoy invirtiendo. Segundo, no solamente se producirá ello, sino que habrá gente que no gaste más, sino que su plata la guarde y eso lo va a terminar convirtiendo en ahorros con lo que van a terminar haciendo empresas. Y al hacer empresa van a terminar generando más impuestos para el Estado y más ganancias también.
Todo eso terminó siendo parte del argumento de Alan García. Ahora, lo que significó realmente es que por más que Alan García saque su pizarra y termine haciendo sus estadísticas, todo estaba mal hecho. En el año 86, el Estado ya había terminado gastando muchísimas de sus reservas nacionales. Y para el año 86, ¿sabes lo que hizo? Eh, eh, Me olvido el nombre. Alan García. Alan García terminó planteando lo siguiente. Alan García se fue a una reunión del Fondo Monetario Internacional y terminó planteando que el Fondo Monetario es el nuevo tirano del mundo, ¿ya? El nuevo tirano del mundo. Y que por lo tanto, el Estado peruano se negaba a pagar el 10% de su PBI como parte de la deuda externa y solamente iba a terminar pagando el 10% de lo que gane por exportaciones. El Fondo Monetario ante eso, ¿qué cosa lo que dijo? Nos sancionó y terminó declarando al Perú como un país inelegible para préstamos e inversiones, ¿ya? Para préstamos e inversiones. ¿Qué significaba ello? ¿Ya? ¿Qué significaba ello? Que no nos iban a terminar prestando dinero, ¿ya? Y además de eso, que cualquier empresario extranjero que le diga al Fondo Monetario dónde puede invertir su dinero, el Fondo Monetario del Banco Mundial decía, inviértalo en Liberia, que se termina encontrando una guerra civil desde hace décadas, pero no lo invierten en el Perú porque no cumplen sus acuerdos. El Perú fue borrado del mapa económico internacional y eso nos afectó mucho más. Es en el año 86. Del año 86 al año 87, el gobierno seguía pagando altos salarios, ya el gobierno seguía haciendo una serie de gastos absurdos, y en el año 87, ¿qué es lo que pasó? En el año 87, eh, lo que va a terminar pasando, lo que nos va a terminar sucediendo, terminó siendo más caótico aún. En el año 87, un Perú sin reservas internacionales decidió por parte de Alan García estatizar la banca. Es decir, como en la banca privada había dinero, entonces lo que pensó Alan García es que ese dinero puede pasar a manos del Estado. Así que, por lo tanto, que pase a manos de nosotros. Ese terminó siendo su proyecto, el proyecto de estatización de la banca, pero terminó siendo un caos. Y terminó siendo un caos, ¿por qué? ¿Ya? Primero, porque los empresarios banqueros lo rechazaron, ¿ya? Lo rechazaron, generando críticas contra la propuesta del gobierno y haciendo acuerdos con muchos congresistas para terminar rechazando esa propuesta. Segundo, el sindicato bancario va a terminar rechazando esto con huelgas en las calles. Y por otro lado, Mario Vargas Llosa se va a terminar convirtiendo en el principal opositor a esta medida planteada por Alan García. Al final, hasta las Fuerzas Armadas terminaron amenazando con un golpe de Estado si es que Alan García intentaba hacer la estatización de la banca. ¿Cuál terminó siendo el resultado? El resultado fue que al no lograr estatizar la banca y al no terminar teniendo dinero y al no terminar teniendo préstamos, el Perú entró en bancarrota, ¿verdad? Recuerda que la moneda o el billete que circula a nivel nacional se termina haciendo gracias a la cantidad de respaldo que se viene teniendo en las reservas o en las bóvedas del gobierno. Como no había dinero, como no había reservas, ya, como no había reservas, la situación se volvió un caos, ¿ya? Un caos. Y digo un caos, ¿por qué? Porque la gente, la gente no podía, no podía entender cómo es que se sentía más billetes. Y esto terminó generando García en su desesperación por plata, le va a terminar diciendo al Fondo Monetario, por favor, préstame dinero. Y el Fondo Monetario nos decía que no nos iba a prestar plata. Y como no nos iba a prestar plata, el gobierno de García hizo lo siguiente. El gobierno de Alan García ya terminó diciendo al Fondo Monetario, mira, yo puedo hacer todo lo que tú me digas y lo voy a hacer como una muestra de que yo quiero cambiar, ¿ya? Así que el gobierno de Alan García, número uno, dejó de dar subsidios a los precios, congelamiento del precio de los productos, y los precios subían 200%, 300%, 500%, y el proceso inflacionario va a ser muy duro durante la época del gobierno de la García. A tal punto que si sumamos la inflación diaria, ¿ya? Si sumamos la inflación diaria de la época de los 5 años de Alan García, se va a terminar llegando a la suma de 2.400.000% de hiperinflación. Ningún país del mundo, salvo Alemania, había terminado teniendo tales niveles inflacionarios. Y se va a terminar viviendo de Alan García, repito, por un gobierno totalmente ineficiente. El otro punto a tomar en consideración va a terminar siendo cuál. Ya va a terminar siendo cuál. El otro punto a tomar en cuenta con respecto a Alan García va a terminar siendo que no solamente se hace el proceso de eliminación o de establecimiento de los paquetazos, sino además, el segundo aspecto va a terminar siendo la
devaluación monetaria. La devaluación monetaria implicaba que la moneda no terminaba perdiendo valor semana tras semana, ni mes tras mes, perdía valor día tras día. Entienda precisamente lo caótico que era la economía nacional durante ese periodo. La gente ya no confiaba en el INTI como moneda. Así que lo que la gente hacía era automáticamente ganaba su salario en INTIs, lo iba a cambiar en dólares, porque el dólar era una moneda más estable. Por eso se habla de una dolarización de la economía. Eh, ¿De dónde se tenía tantos dólares? Bueno, el cambio del dólar se terminaba estableciendo en los bancos, pero había alguien que te terminaba pagando más, se llama Ocono. De ahí te terminaban, por ejemplo, el banco terminaba dando, vamos a poner a precio, 4 soles 10 por todo. Ya se me fue un rato la red. A ver, vamos a continuar. Ya. Te decía que mucho de este dinero terminaba allá. Vamos a ver hasta dónde se cortó. Decía que la gente no confiaba en el INTI, prefería cambiar dólares en las calles, y el mejor lugar donde terminaban pagando por ese dólar terminaba siendo el Girón Ocoña en el centro de Lima, y mucho de este dinero terminaba siendo dólares del narcotráfico. Durante la época de Alan García se incrementa precisamente la venta internacional de droga por parte del Perú, y ya que ellos querían limpiar precisamente el dinero que estaban ganando de manera ilegal, es que terminaron estableciendo este proceso de venta de dólares a precio muy bajo. Repito, con eso legalizaban su dinero, ¿ya? Legalizaban su dinero. El dinero que conseguían de la droga, pues ahora lo terminaban limpiando a través del sistema de compra y venta, así que podían bancarizar el dinero y nadie podía estar en contra. Entonces el gobierno no sabía lo que estaba pasando, por supuesto, pero era un paliativo ante la crisis económica tan dura que venía viviendo el país. Súmale a toda esta situación, repito, que el gobierno, te decía hace un rato, emitía billetes sin sustento, que pasaron a devaluarse de intis a cientos de intis, a miles de intis y a millones de intis. Se hablaba mucho en la época de la llamada maquinita, así se llama, porque el gobierno, como si fuera una fotocopiadora, emitía billetes, pero que no venían teniendo sustento económico. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, además de esta situación económica caótica de la época del gobierno de García, habría que sumarle otros elementos más. Otro elemento importante a considerar terminaba siendo el tema de la subversión. El conflicto armado interno estaba en su peor momento. Entre el año 83 y 87, la violencia que termina estableciendo el ejército en la zona de Ayacucho, Huancavelica, en la Sierra Central, hizo de que Sendero se debilite, porque esa es la realidad, Sendero se debilitó. Pero un Sendero debilitado no terminó siendo muerto. Abimael Guzmán más adelante va a terminar planteando de que para el año 87 era tanta la fuerza del Estado que ellos no podían hacer mucho. Recuerda que Sendero Luminoso no compraba armas, ¿ya? Eso, ¿con qué tenían armas para enfrentar al ejército? Bueno, de lo que le robaban a los policías, a los militares cuando entraban a un cuartel y lo saqueaban, o cuando mataban militares y se quedaban con los muertos. Lo que tenía Sendero terminaba siendo dinamita, la que conseguían robándole o extorsionando a los centros mineros, con lo cual terminaban haciendo estallidos, por ejemplo, de coches bombas, de torres de alta tensión eléctrica, de negocios precisamente de los empresarios burgueses del país y demás. Pero insisto, para el año 87, Sendero dice de que ellos ya prácticamente habían perdido la guerra, pero plantearon lo que ellos llaman como el equilibrio estratégico. ¿Qué cosa era el equilibrio estratégico? Según ellos, Sendero había alcanzado la misma fuerza de destrucción que el Estado.
De tal manera que como tenemos la misma fuerza, podemos ya enfrentarnos directamente. Y Sendero Luminoso va a comenzar a tener una mayor fuerza sobre Lima. Hasta ese entonces, y hay que tomar muy en cuenta esto, hasta ese entonces el tema de Sendero Luminoso, la subversión al terrorismo, era un tema de las provincias de la Sierra Sur del país. Y se considera por muchos de que Lima no le interesa mucho lo que está pasando con Sendero porque es un problema de los serranos del sur. Eso notaba el racismo y el centralismo que terminaba teniendo el país. Pero lo que hay que tomar muy en cuenta también es que durante este periodo, en el año 87, repito, cuando Sendero dice que había alcanzado el equilibrio estratégico, decide tener una mayor presencia en Lima. ¿A través de qué? A través de las universidades. La, la Cantuta, sobre todo, la Cantuta, San Marcos, el Callao, la UNI, la Católica, tenía precisamente miembros de Sendero Luminoso en su interior. No solamente en eso, en los sindicatos, en el SUTE, en la CGTP, ya en varios lugares, en las organizaciones barriales, habían barrios que terminaban teniendo mucha presencia subversiva, ya sin duda alguna el Agustino ya terminaba siendo el mayor de esto, Huaycán terminaba siendo una persona muy brava, pero eran parte precisamente de esos lugares donde Sendero había terminado teniendo una mayor influencia en la capital. Sendero lo que estaba planteando era una nueva ola de violencia. Y lo que planteaba Ismael es que eso se hacía para qué. Se hacía para que el Estado, ya se hacía para que el Estado tome algunas decisiones en particular. Entonces, lo que quería Sendero Luminoso era esto. Si yo me sigo enfrentando al Estado, voy a perder. Pero lo que voy a hacer es una mayor violencia para que el Estado sienta de que solo no me va a poder ganar y le pida apoyo, por ejemplo, a los Estados Unidos. Si es que el Perú le pedía apoyo directo, una intervención militar directa a los Estados Unidos, Sendero Luminoso consideraba de que eso iba a ser favorable para ellos, porque se iba a ver como una incursión del imperialismo sobre el país y por lo tanto podía generar una suerte de unión nacional contra Estados Unidos y Sendero terminar teniendo más peso. Pero al final no terminó siendo así. En el año 87, cuando Sendero se hizo más bravo en Lima, se tomaron algunas medidas antisubversivas como la creación de la Policía Nacional del Perú, la unión de la Guardia Republicana, la Policía de Investigación y la Guardia Civil en un solo organismo, la creación del Ministerio de Defensa y dentro de la policía la creación del Grupo Especial de Inteligencia OGEIN, que es en realidad el que se va a terminar encargando de la eliminación de Sendero Luminoso. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo el GEIN? Lo que hizo el GEIN fue algo bien simple. El GEIN terminó estableciendo una persecución lenta y progresiva de los senderistas hasta terminar llegando a saber dónde estaba la cúpula del Sendero Luminoso. Yo siempre menciono esto, ¿no? Una de las características de captar jóvenes para que entren a Sendero estaba en las universidades, ¿ya? Mucho universitario en Lima, por ejemplo, terminaba siendo migrante de alguna provincia del país, que estaba solo acá en Lima, que vivía en algún cuarto, por ejemplo, alquilado, ¿ya? Y lo que hacía Sendero era terminar incluyéndote en algo, incluyéndote en un movimiento de progreso, ¿ya? Te terminaba dando acceso al movimiento universitario, a la vivienda universitaria, a pertenecer a un grupo, y mucha gente se sentía atraída por la idea de revolución que Sendero terminaba planteando. Así que los jóvenes que decían entrar a Sendero les daban un grupo de volantes para que los repartan en la calle para un paro armado. Cuando había paro armado en Lima significaba de que Sendero llamaba a paro. Y cuando Sendero llamaba a paro implicaba que nadie podía moverse de su casa porque si no te terminaba matando. Así de fácil. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Bueno, si tú eras un estudiante de 18 o 20 años que está repartiendo volantes en Lima, venía un policía vestido de civil, te chapaba y te terminaba llevando a una dependencia policial y terminaba metiéndote golpe para decirte dónde está, para preguntarte dónde está Sendero o dónde está Ismael. Y tú evidentemente no sabes eso, tú repartes volantes nada más. Y por eso te metían 20 años a la cárcel, por repartir volantitos, cojudamente, ¿ya? Pero lo que hizo el GEIN fue terminar agarrando a estos estudiantes, meterles golpe, hacerles las preguntas básicas, y como no respondían, lo dejaban libres. Y luego lo seguían para terminar viendo con quiénes se reúnen y quién coordina ese grupo y quién coordina a esos coordinadores y quién coordina al coordinador de los coordinadores. Y así fueron jalando el hilo de la madeja hasta llegar a Abimael Guzmán y saber dónde estaba refugiándose en Lima en el año 1991. Pues bueno, otro aspecto importante de la época Alan García es que por la crisis económica, los altos niveles de corrupción, el proceso de terrorismo ¿ya? Y la situación de caos que venía viviendo el país, la hiperinflación y demás, mucha gente terminó optando por migrar. Hubieron dos tipos de migraciones, la migración interna, ¿ya? Que termina siendo la gente que escapa de las localidades donde tanto las Fuerzas Armadas como los subversivos están enfrentándose. Mucha gente migraba a diferentes ciudades como Lima. Esa es la migración interna que le estoy poniendo por acá, la INT. Y tenemos la migración externa. ¿Ya? La migración externa era mucha gente
era mucha gente que terminó teniendo un poco más de recursos económicos y decidió no irse solamente de su pueblo, sino irse del país. Se fueron a vivir a Argentina, Chile, los Estados Unidos, Europa, a Japón, etc. ¿Ya? Va a haber un fuerte proceso migratorio. Es más o menos como la migración de hace poquito en Venezuela, pero por estas cuestiones de crisis económica y subversión existente. Para el año 90 tenemos una economía arruinada, ya arruinada, y se convoca elecciones presidenciales. Quien debió ganar la elección fue Mario Vargas Llosa, pero Mario Vargas Llosa comete muchos errores en su campaña electoral. Desde el año 87, en que él criticó la estatización de la banca, propuso una liberalización de la economía. ¿Ya? Eso implicaba el llamado modelo neoliberal. Él planteaba que las empresas estatales eran ineficientes y generaban gastos más que ganancias. Por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que privatizarlas, hay que venderlas. Ya eso terminaba siendo su respuesta inmediata. Pero venderlas implicaba otros aspectos, ya otros aspectos. Cuando él dijo privatizar empresas, la gente decía, privatizar, qué bien. Eso no va a generar ganancias, la gente lo celebraba. Y el nuevo empresario va a terminar teniendo tecnología, tecnología. Pero cuando a él le preguntaban cada vez más sobre los efectos de su famoso shock, él decía también, pero el empresario privado, por ejemplo, una empresa del Estado que requiere 1.000 trabajadores tiene 2.000. Un empresario privado va a terminar buscando sus ganancias. Entonces, en esta empresa que tiene 1.000 y le mete nueva tecnología, requerirá 700. Entonces, yo voy a terminar permitiendo que el empresario decida cuántos trabajadores tener. Si tiene que votar 1.300, los votará. Y es ahí donde la población ya decía, estas medidas como que son un poco hard, un poco extremas y me van a terminar perjudicando. ¿Ya? Además, ya no se va a dar subsidio, los precios de los productos se van a establecer de acuerdo a lo que diga el mercado. Ya no se va a controlar el precio de la moneda nacional, así que la moneda se devaluará. Y todo eso generó de que la gente comience a tener pánico del shock. Si Vargas Llosa criticó tanto a las medidas de intervencionismo del Estado en la economía por parte de Alan García le va a devolver la moneda criticando al shock como algo que iba a terminar generando la ruina en el país. Así que Mario Vargas Llosa, y repito, termina perdiendo la elección por ser demasiado honesto con todo lo que iba a terminar haciéndose con el shock. Y lo segundo es que comete un segundo error. Mario Vargas Llosa era parte de un movimiento llamado Libertad, pero comete el error de establecer alianzas con el PPC y Acción Popular, que eran considerados como partidos tradicionales por parte de la gente, que ya habían llegado al gobierno y que no habían generado ningún tipo de cambio real. Por esa misma situación, la imagen de Mario Vargas Llosa pasa de un reformista a un tradicionalista, a uno más de los que siempre nos han gobernado y que no han terminado generando cambios. Conclusión, eso debilita sin duda alguna, a Mario Vargas Llosa y facilita que otros contrincantes electorales comiencen a subir en su desempeño. Entre ellos, Alberto Fujimori. Fujimori era un ingeniero agrario no muy conocido, ya había sido rector de la Universidad Agraria de La Molina, pero no era muy conocido políticamente hablando. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué permite que él termine ganando el proceso electoral? Bueno, la victoria de Fujimori se va a terminar debiendo a varios factores, ¿ya? Y el primero de ellos, sin duda, terminó siendo ¿cuál? El primero de ellos, sin duda, terminó siendo el hecho de que él decía en sus discursos de que él no iba a hacer el shock, porque el shock solamente iba a terminar generando el incremento de la pobreza en el país. ¿Ya? Ese terminaba siendo su discurso. Cuando él habló del no shock, ya el no shock comenzó a tener, digamos así, la atención de la gente. Pero Fujimori no salía de eso. Fujimori crece en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque el APRA decidió darle su respaldo, porque los partidos de izquierda consideraban que el shock iba a terminar siendo demasiado duro para los bolsillos de la población de los sectores populares, y por lo tanto alguien que diga que no iba a hacer el shock llamaba su atención. Los grupos evangélicos, ya que iban a la casa tocando puerta por puerta para intentar ganarse seguidores, también terminaban dejando volantes a favor de Fujimori, y Fujimori tuvo ese trabajo especial para poder ir ganando su imagen. La campaña electoral del año 90, en la campaña electoral del año 90 va a haber algo especial. Fujimori llega como segundo y entra a la segunda vuelta con Mario Vargas Llosa, y en el debate presidencial, Fujimori termina sacando dos ases bajo la manga. Primero, planteando que él no iba a hacer el shock porque eso afectaba al país, y segundo porque consideraba además que Mario Vargas Llosa terminaba siendo el defensor de los intereses de los grupos económicos del país.
Fujimori terminó sacando la portada del día siguiente que iba a terminar teniendo el diario Ojo, diciendo que Mario Vargas Llosa había aplastado en el debate a Fujimori. Cuando lamentablemente en el debate se había terminado viendo de que Fujimori había sido muy hábil y había terminado ganándole a Vargas Llosa en el debate electoral. Lo que mostraba, repito, que Vargas Llosa estaba con la gente de poder. Fujimori gana la elección presidencial y recuerda que es un caso especial, ha sido pregunta de examen de admisión además. Fujimori es un outsider, Fujimori es un nuevo, ya era un nadie en la escena política nacional conocida, no estaba en la foto, digamos así, de los posibles ganadores, ya en el momento que hacían las encuestas. Él es alguien que aparece de la nada, que aparece desde atrás como si fuera un caballo de carrera y termina llegando finalmente a la presidencia. La gente vota por él porque consideraba que él era un no contaminado de la escena política nacional, pero terminó siendo totalmente lo contrario. Cuando Fujimori llega al gobierno, eh, cuando Fujimori es electo presidente, antes de asumir el gobierno, Fujimori va a terminar teniendo reuniones, se dice, con el ejército. Y el ejército, así es igualito. Fujimori es igualito de Castillo cuando gana la elección. Cuando llega él, se habla de que el ejército le planteó el plan verde. O sea, le dijo, mira, este es el plan económico de Vargas Llosa para resucitar la economía, esto es lo que tú vas a hacer, Fujimori. Y Fujimori es llevado de la mano por Estados Unidos y por Japón ante el Fondo Monetario Internacional, y ellos van a ser los padrinos del Perú para que nos reintegremos a la economía internacional. El Fondo Monetario nos terminó poniendo una condición simple, ¿ya? Neoliberalismo, ¿ya? Liberalismo ortodoxo, ¿ya? No subsidios, no control de precios, privatización de empresas, ya 10% del PBI como parte de toda la deuda, y yo te apoyo no porque yo quiera, sino porque Estados Unidos y Japón te están defendiendo. Entonces, cuando Fujimori llega al gobierno el 28 de julio, en menos de un mes, Fujimori aplica el famoso shock, el Fuji Shock, ¿ya? Que decía Mario Vargas Llosa. Lo que él decía que iba a hacer es lo primero que hizo. Esto terminó generando qué cosa, ¿ya? El objetivo era reducir la hiperinflación. Si el Estado ya no paga subsidios, entonces los gastos del Estado se reducen, pero los precios de los productos se van a comenzar a disparar tremendamente. Pero era momentáneo, ¿ya? Pero era momentáneo. El shock económico establecía el fin de los subsidios, la eliminación del control de precios de los productos de primera necesidad y el control de precio de la moneda nacional frente al dólar. Y con esto se va a reducir la inflación de manera tremenda. Se pasa de una inflación de más de 7.500% en julio del año 90 a una de menos de 200% en julio de 1991. O sea, la inflación bajó 7.400% por lo menos, ya por lo menos. Lo que implicaba de que esta reforma había sido positiva. Profe, aguanta. Pero él dijo que no iba a ser el shock. ¿Qué hizo la gente? Bueno, un grupo de la gente salió a protestar. Pero como Fujimori estaba en sus primeros 100 días, siempre se le da ese espacio de gracia al presidente a ver qué cosa puede hacer. E insisto con algo siempre, ¿no? La peor de lo que nos había dejado Alan García era difícil estar. Así que por lo tanto, esta reforma del shock, al principio la gente la rechazaba, pero luego se fue acostumbrando y la situación económica se estabilizó. Dentro de estas medidas neoliberales del gobierno de Fujimori, habría que tomar en cuenta que se va a terminar dando mayor capacidad de acción autónoma a dos organismos, al Banco Central de Reserva y a la SUNAT para el cobro de impuestos, ¿ya? Y al Ministerio de Economía también. De tal manera que ya no iban a ser una caja chica del gobierno, como se había visto con Alan García, sino que iba a tener una mayor capacidad de autonomía administrativa. Por otro lado, se termina creando la SUNAT para el cobro de los impuestos, que si lo vemos de la actualidad no es muy eficiente, pero es más eficiente, ya es más eficiente la SUNAT cuando se creó, con respecto al cobro de impuestos anteriormente hecho por parte del impuesto. Profesor, ¿qué es SUNAT y qué es SUNAT? La SUNAT cobra el impuesto dentro del país y la SUNAT cobra la administración aduanera, ¿ya? O sea, el impuesto por el comercio internacional, ¿ya? El comercio internacional. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el Perú terminó siendo reinsertado de la economía internacional, comenzó a recibir préstamos, pero había algo que Fujimori tenía que hacer, la privatización de empresas. Y había un problema, el que le dije hace un rato, la Constitución del 79 no permite la privatización de las empresas. El Fujimori tenía que obligatoriamente cambiar la Constitución a una nueva que va a ser la del 93. Pero para poder entender este cambio hay que ver otras cosas más, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Fujimori va a ser un presidente electo democráticamente, pero con un gobierno totalmente autoritario. Fujimori es, además de autoritario, es asistencialista y clientelista. Ya hemos utilizado eso en la época de Rodríguez. Ve que la población tiene una serie de necesidades y los va a asistir. ¿Cómo? ¿Ya? Fujimori es uno de los pocos presidentes que terminaba llegando a las
poblaciones alejadas y a los cerros de los asentamientos humanos. Fujimori llegaba con su carro y comenzaba a mirar. Y la gente salía y le decía, ¿viste qué es este? ¿Sí? ¿Qué necesitan? ¿Qué cosa necesitan? Agua, luz, pista de desagüe, colegio, posta médica. Ya tenías la construcción. A través del FONCODES y del Ministerio de la Presidencia, el gobierno terminaba manejando el presupuesto y terminaba haciendo obras pequeñas y rápidas. De tal manera que la gente veía al presidente como alguien cercano a ellos, que terminaba generando obras que ellos terminaban pidiendo, y la idea era que no se acerquen a Sendero Luminoso. Esa terminaba siendo la principal peculiaridad. Pero cada vez que Fujimori terminaba inaugurando una pista o un colegio o lo que sea, Fujimori no terminaba perdiendo tiempo en decir de que todo lo que le está haciendo lo hace en bien del pueblo y que se podría hacer más si no fuera por el Congreso obstruccionista. Ese terminaba siendo su permanente discurso durante 2 años, ya durante 2 años. Y precisamente, después de 2 años, el 5 de abril de 1992, Fujimori termina estableciendo el famoso autogolpe. El 5 de abril del año 92, Fujimori sale a la prensa nacional en un mensaje a la nación planteando de que se han tenido logros y avances con respecto al debilitamiento del Sendero Luminoso, con respecto al crecimiento económico, etcétera, pero se podría hacer más, pero hay una serie de restricciones, como por ejemplo el Congreso. Por eso planteó disolver el Congreso de la República, ¿ya?, e intervenir el Poder Judicial para un mayor desarrollo de la nación. Fujimori ya terminó mostrando su alianza con las Fuerzas Armadas, que tenía como intermediario a Vladimiro Montesinos, asesor del Servicio de Inteligencia Nacional y del Presidente de la República. Se creó con eso el llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción, no Restauración, y Reconstrucción Nacional a partir de ese momento. Bueno, en las calles, ¿qué cosa es lo que decía la gente? Repito, Fujimori se había encargado de hacer toda una campaña pública contra el Congreso, de tal manera que la disolución del Congreso terminó siendo bastante popular. ¿Ya? La gente no es que la rechazó masivamente. El Congreso intentó defenderse, ¿no? Pusieron al vicepresidente como presidente, pues la gente no le importó. Ya, la gente no le importó. Bueno, Fujimori, con respaldo de las Fuerzas Armadas y con respaldo de la población, se tumbó el Congreso. La Organización de Estados Americanos terminó planteando algo, que si se mantenía ello, entonces si es que no se establecía la restauración de la democracia a través del Congreso, la OEA nos intervendría militarmente. Así que lo que hizo el presidente Fujimori terminó siendo convocar a un Congreso que se llamará o se le conocerá como el CCD, por sus siglas, Congreso Constituyente Democrático. En ese Congreso Constituyente, la mayoría de los congresistas eran del bando fujimorista y su tarea era hacer una constitución. Esa elaboración de la constitución debía ser puesta a referéndum, a voto popular, ¿ya? Y la población terminó aprobando esta nueva constitución por muy estrecho margen, 51.8 contra 48.2, ¿ya? Muchos hablan de que hubo fraude para terminar imponiendo la constitución de Fujimori, pero no sabemos qué pasó. En realidad, producto precisamente de esto, tenemos una nueva constitución. La nueva constitución de 1993, ¿qué cosa establecía? ¿Ya? Desde el punto de vista económico, el principal cambio es este, el capítulo económico, que aplicaba precisamente modelos de carácter neoliberales y que permitía la privatización de empresas. A partir de esa privatización de empresas, la primera que se vende es la compañía peruana de teléfonos, ¿ya? Y se le vende a Telefónica de España por una suma de $1.000 millones, creo, ¿ya? Y se consideraba como la venta del siglo, como que los españoles estaban devolviéndonos la plata del oro de Atahualpa que se nos habían llevado y todo lo demás, ¿ya? Pero de ahí para adelante un montón de empresas más fueron privatizadas. Y lamentablemente se pudo sacar mejor precio, pero no se hizo. Se terminó vendiendo por poco, ya por poco, y esto va a terminar siendo problemático. Ahora, a pesar de que las empresas se podían vender, no muchos la compraban. ¿Por qué? Porque el problema estaba con respecto a los trabajadores. Si tú terminabas teniendo 2 años de trabajo en una empresa, automáticamente pasabas a ser estable y no te podían votar por nada. Entonces, venía sucediendo lo que te decía hace un rato con Vargas Llosa. Un empresario extranjero no quiere 2.000, sino 1.000 trabajadores. Y si traigo más tecnología, yo no quiero 1.000, sino 700. ¿Qué hago con los 1.300 posteriores? Y bueno, Fujimori dijo, no te preocupes, ley de flexibilidad laboral. ¿Qué implicaba la flexibilidad laboral? Que los trabajadores, que los nuevos empresarios no querían mantener, los votaban con una CTS, con una compensación por tiempo de servicio. Pero, este era parte de los cambios. Un montón de gente va a terminar siendo despedida, un montón de empresas privatizadas, y esto es lo que permite la Constitución del año 93. Por otro lado, se establece que el presidente de la República puede ser, inmediatamente a la culminación de su gobierno, puede ser candidato a la presidencia, ¿ya? De tal manera que ya se termina estableciendo
el derecho a la reelección presidencial inmediata, cosa que todas las demás constituciones habían terminado rechazando, ¿ya? Salvo la de Leguía, ¿no? Por las reformas que se habían hecho. Se estableció que el Congreso ya no sería bicameral, sino solo de una cámara, ya no había senadores, diputados o congresistas, como tenemos en la actualidad también. Pena de muerte por traidor a la patria. Traidor a la patria no era el terrorista, el senderista. Traidor a la patria era aquel que vendía información secreta del Estado a otros países, ¿ya? Y además de eso, se crean organismos para terminar regulando el poder político, ¿ya? Entre otras cosas. Pero sobre todo están dos cosas, las medidas neoliberales y el derecho a la reelección presidencial. Con respecto al terrorismo, hay un hecho especial. Entre el golpe de Estado del año 92, el 5 de abril, hasta el referéndum, donde se aprueba la nueva constitución, Fujimori iba a terminar teniendo un golpe de suerte, que no fue muy de suerte. O sea, que terminó siendo la captura ya de los principales líderes del MRTA, como Víctor Foley Campos, y principalmente de los líderes de Sendero Luminoso, que van a ser capturados el 12 de septiembre del año 92 en una casa en Surquillo. Abimael Guzmán, Elena Carralirre, Marta Guatay, y varios más van a terminar cayendo precisamente cuando se incursionó a casa. El GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, era el que había terminado llegándose a ellos y capturándolos. Pero no implica de que el Estado no haya hecho otras medidas. Durante el gobierno de Fujimori se termina estableciendo el apoyo a los comités de autodefensa, que eran los ronderos, quienes van a recibir armas por parte del Estado para enfrentar a Sendero en el campo. Y por otro lado se establece los juicios a los terroristas mediante los llamados jueces sin rostro. Como los terroristas eran civiles, se les juzgaba en el área civil, pero muchos jueces eran amenazados, ¿ya? Así que tenían que liberar a los senderistas para que no los terminen matando. Lo que ahora se hizo con los jueces en rostro es que los nuevos jueces iban a ser militares, su voz iba a ser extorsionada y iban a estar con capuchas. De manera que terminaban aplicando ley marcial, ley militar a los civiles y los van a terminar metiendo a la cárcel a muchísimos. Aunque más adelante, en el año 2000, esos juicios van a terminar siendo eliminados porque no habían cumplido los procesos o el procedimiento legal. Repito, civiles juzgados en el plano civil, no en el plano militar. Pero es parte de lo que se hizo. Ahora, justo se le captura a Abimael en el año 92, en septiembre, justo se manda referéndum. Para muchos no fue una casualidad, simplemente se le capturó, ya se sabía dónde estaba, pero se le capturó en el momento en que era más adecuado políticamente para él. ¿Qué pasó además? El 1 de enero de 1995, Ecuador nos invade y se produce la guerra del Cenepa. Fujimori utiliza ya este conflicto para poder comprar armamento, desplazarse él y varios periodistas al campo de batalla y poner a Fujimori como un presidente guerrero, militar, que está al frente precisamente, que no le tema las balas. Y eso le permitía entrar al proceso electoral de 1995, en el que tenía que enfrentar y competir contra Javier Pérez de Cuellar, que venía a ser secretario general de la ONU y ahora venía a ser candidato a la presidencia del Perú. Alguien de temer, pero Fujimori lo aplasta con 65% de los votos y gana en primera vuelta. Ya en su segundo gobierno, la situación es bien espantosa, sobre todo en el aspecto de la corrupción. A finales del año 96, un congreso de mayoría fujimorista termina imponiendo la llamada Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución, que planteaba lo siguiente. Fujimori fue electo presidente en el año 90, pero teniendo en vigencia la Constitución del año 79. Como hay una nueva Constitución en el 93, de acuerdo a esta Constitución, Fujimori se elige en el año 95 y como esta permite reelección, se puede reelegir en el año 2000. La oposición, que era minoría, va a terminar diciendo, no, esto no es legal. Por más que ustedes tengan los votos, no es constitucional. Así que le pidieron al organismo competente, el Tribunal Constitucional, que diga, ¿ya? Que diga si lo que Fujimori está haciendo está correcto o no. El Tribunal Constitucional dijo que no. Fujimori se había reelegido en el año 95 y la reelección que quiere hacer en el año 2000 no era legal. Así que Fujimori, ¿qué es lo que hizo? Mostrando su autoritarismo, terminó votando del Tribunal Constitucional a 5 de los miembros que se habían opuesto a su propuesta. De tal manera que Fujimori pasa a gobernar, pasa a la campaña electoral del año 2000 con una manipulación de otra institución más. No solamente eso, sino que el gobierno terminó comprando a los medios de prensa, literalmente. ¿Ya? En los famosos Vladimireos por la salita del CIN, Vladimiro Montesinos terminó comprando a los dueños de los medios de televisión, del canal 2, 4, 5 y 9, ¿ya? Además de tener el control del canal de Estado, que es el canal 7. Pero no solamente eso, sino que también venía teniendo el control de los medios de prensa escritos. Se crearon un montón de diarios chicha, ¿ya? De diarios que terminaban
hablando bien del fujimorismo en su reelección y mal de los candidatos que querían precisamente competir contra él. De tal manera que hubo todo un proceso complicado, ya complicado en este proceso electoral. La oposición terminó siendo debilitada, se terminó tumbando las candidaturas de Alberto Andrade y de Luis Castañeda, pero al final la oposición se unió alrededor de la imagen de Alejandro Toledo, que va a ser el líder de oposición al final de su gobierno. Otro aspecto más va a terminar siendo la toma en la Embajada de Japón por el MRTA y la operación Chavín de Huántar, con la que se logró liberar a los rehenes, que es la medida más sorprendente de una eliminación de toma de rehenes por parte de un grupo subversivo. ¿Ya? Solamente un civil fallecido, aparte de los separatistas y de 2 militares, un solo civil fallecido y de mala suerte porque le queda una bala en la pierna. Porque por una bala en la pierna nadie muere, le cae en la arteria y se desangra al toque el señor Carlos Yuski, que era del Tribunal Judicial, que no recuerdo muy bien cuál era su función dentro del Estado. Pero fue la única baja, es la operación de liberación de rehenes más exitosa de la historia. Pero eso era la parte blanca dentro de toda la corrupción del gobierno de Fujimori. Para el año 2000 se produce la reelección y se aduce fraude, ¿ya? Se aduce fraude. Alejandro Toledo, en el flash informativo de las 4 de la tarde, ya de la elección del año 2000, salía como ganador en primera vuelta, pero mientras pasaban las horas, el conteo de votos daba mayor cantidad de votos a Fujimori. Para la segunda vuelta, Toledo decide no participar, igual Fujimori manda adelante la elección y termina ganándola. Toledo y la oposición en general van a terminar estableciendo la famosa marcha de los 4 suyos. Mucha población de provincias avanza hacia Lima para evitar de que Fujimori se oponga a la banda presidencial, pero en esta protesta se produce el incendio del Banco de la Nación. El gobierno acusó a los protestantes de ser terroristas que están generando el incendio de un bien del Estado y que ha generado muertes de miembros del pueblo, de seguridad, ¿ya? De este banco, cuando en realidad fue el mismo gobierno quien terminó mandando incendiar el Banco de la Nación. Por otro lado, si bien la marcha de los 4 suyos no tumbó al gobierno de Fujimori, lo que sí lo tumbó terminó siendo el famoso Vladivideo. El 14 de septiembre se emite un video donde Montesinos le está dando dinero al miembro del Partido Perú Posible de Toledo para que se pase al bando fujimorista. Y Toledo ya había terminado denunciando que a muchos se les había terminado ofreciendo y muchos habían aceptado y muchos no. A los que aceptaban se les llamaron tránsfugas, ¿ya? Y precisamente esto se mostró en este video, mostrando la corrupción del gobierno. Montesinos tuvo que terminar huyendo del país, el gobierno le dio plata, 5 millones de dólares para que se vaya. Fujimori, 2 días después salió a la prensa diciendo de que él iba a renunciar a su cargo, pero primero iba a convocar elecciones. En una reunión que tuvo en la APEC, de la APEC, de la Asia Pacific Economic Council, el Tratado Económico Asia-Pacífico, Fujimori se va a un lugar en Asia llamado Brunei, y estando en Brunei se va a Japón, saca su partida de nacimiento japonesa y decide no regresar al Perú, decide renunciar por fax, pero el Congreso de la República decide vacarlo, ¿ya? Lo votan del cargo, no le aceptan la renuncia, lo votan por incapacidad moral permanente, y el Congreso de la República escoge como presidente del Congreso y encargado de la presidencia de la República a Valentín Paniagua, quien va a dirigir el llamado gobierno en la transición, que dura menos de un año, ¿ya? El gobierno en la transición lo que buscaba era restablecer la institucionalidad democrática y convocar a un proceso electoral. Además de eso, se hicieron los juzgados anticorrupción para perseguir a los funcionarios del gobierno comunista implicados en este tipo de casos. Se estableció el contrato para la explotación del gas de Camisea en el Cusco y se va a terminar haciendo la Comisión de la Verdad para analizar el tema de la violencia política, del terrorismo entre el año 80 y 2000 en el Perú. Cuando convoca elección Paniagua, quien gana la elección es Alejandro Toledo. Le gana por muy poquita ventaja a Alan García Pérez, que había vuelto al país, y Toledo termina ganando la elección para el año 2001-2006. Es uno de los presidentes con más baja aprobación durante su gobierno. En promedio tenía en el mejor momento 13%, en el peor momento entre 8 y 6% de aprobación. ¿Por qué? Porque Toledo, a diferencia de Fujimori, terminó haciendo un cierre del caño del asistencialismo, ¿ya? Toledo tiene otra perspectiva con respecto a la economía. Toledo continúa el modelo neoliberal y termina favoreciendo a la empresa privada nacional y extranjera para que hagan inversiones. Pero, por otro lado, lo que va a terminar haciendo Toledo es haciendo caja. Ya eso es lo que él termina diciendo siempre.
Yo estoy recomponiendo las reservas del Estado que Fujimori había terminado saqueando, ¿ya? Yo estoy recomponiendo las reservas del Estado para que de esta manera, el Perú termine siendo un mejor sujeto de crédito para inversiones posteriores. Es decir, mientras más plata tengamos, ya mientras más plata tengamos, en el momento que pidamos préstamos nos lo van a terminar dando con menores intereses, por ejemplo, y eso termina siendo positivo. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Cuando hablamos del gobierno, ya, cuando hablamos del gobierno de Toledo, ya, recuerda, hay una reactivación económica, se continúa con el modelo neoliberal, pero crecimiento económico, pero con protestas sociales. ¿Dónde protestas sociales? En Arequipa, por el intento de privatización de las empresas de energía eléctrica. Se produjo el Arequipazo, una protesta contra él. Cuando Toledo terminó intentando sacar del ejército a Ollanta que estaba como agregado militar en París, su hermano, Antauro, terminó realizando la captura de la base policial de Atahuaylas, generando enfrentamiento con la policía y muchos muertos de ellos. Todo un caos, ya, todo un caos. Pero en el aspecto social no lo fue muy bien a Toledo, pero en el aspecto económico sí. Seguramente su medida más importante terminó siendo el inicio del TLC. El TLC es el Tratado de Libre Comercio, y el primer país con el que se firma TLC es con los Estados Unidos. ¿Qué implicaba el TLC? La anulación de los aranceles de muchísimos productos, de tal manera de que llegaban productos electrodomésticos, por ejemplo, tecnología, al Perú, sin terminar pagando impuestos y los productos eran más baratos. Pero también la exportación de materias primas hacia los Estados Unidos. Como no pagaban impuestos, por lo tanto se podían vender en mayor cantidad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué cosa? Espárragos, paltas, etcétera. ¿Ya? Pero también había ciertas restricciones a ciertos productos sensibles, como el producto agrario para Estados Unidos o los textiles para el Perú, por ejemplo. Solamente se firma TLC con Estados Unidos, pero es la puerta de lo que luego va a terminar haciendo Alan García con los TLC que se van a terminar multiplicando. O sea, el informe final de la CBR, ¿ya? Y el informe final de la CBR va a terminar estableciendo que en la guerra, en el conflicto armado interno del 80 al 2000, Sendero Luminoso lo inició, la mayor cantidad de muertos terminaron siendo población indígena, quechohablante, ¿ya? Los más vulnerables del país terminaron siendo los más asesinados, tanto por Sendero y el MRTA como por las fuerzas del Estado, como el ejército y la policía. El gobierno promueve además de eso una política muy agresiva de construcción de viviendas a nivel nacional, para los sectores populares con el plan Techo Propio y para los sectores de clase media para comprar departamentos o casas a través del plan Mi Vivienda, ¿ya? Con el cual se dinamizó mucho la economía. Lima comienza a crecer con edificios verticalmente, generando muchos puestos de trabajo en los obreros de construcción o en todo lo paralelo, construcción y venta de losetas, del sistema eléctrico, de muebles, inmobiliario, etc. La economía se dinamiza muchísimo con el sistema de construcción. Además tienes el famoso programa Huascarán. Toledo había sido eh, procedente de una familia pobre de Cabana, como él lo terminaba diciendo, pero él, como decía, él era un error de la estadística. Alguien pobre sí puede terminar saliendo de la pobreza a través de la educación. Yo pude llegar a estudiar en los Estados Unidos, decía él, y si bien no se puede dar becas a todos los chicos pobres, pues se puede terminar dando el acceso a la información mundial a través del Internet. Así que terminó planteando el programa Huascarán para dotar de Internet a los colegios públicos, ¿ya? Y las carreteras interoceánicas para terminar estableciendo una carretera entre Perú y Brasil que le permita al Perú salida hacia el Atlántico y luego vender productos vía el mar, y a Brasil a través del Pacífico o a través del Perú hacia el Pacífico para tener contacto con el Asia. Pero recuerda que esas carreteras las hace Odebrecht, y las carreteras de Odebrecht al final van a terminar siendo parte de un sistema de corrupción muy elevado de funcionarios que recibieron tremendos sobornos y un sobrecostos con respecto a la construcción de las carreteras. Es un caos tremendo lo que se va a terminar produciendo. Pues bueno, eso es lo que teníamos que ver con Toledo. Ahora, bueno, ya son 9:59, estoy dejando con un minuto de receso. Así que acá me voy a quedar, muchachos. Como te dije al principio, espero que tengan una feliz Navidad, una recepción bonita del Año Nuevo, que estos 2 años que han pasado, que han sido muy duros, pues ahora ya los podemos terminar pasando mejor, ya pasando mejor. El próximo año el APU va a terminar teniendo clases de manera física, ya, o sea, presencial, así que espero verlos ahí y terminar logrando terminar de lograr su preparación para el examen de admisión que va a ser en febrero. Así que pasen lo bonito, tengan una feliz Navidad, deseen feliz cumpleaños que es mañana, ¿ya? Así que un abrazo para todos. Miriam, amiga, te dejo, no te vi ayer, ¿ya? Así que espero que le esté pasando bien. Ya, un abrazo para todos. Chao, chao. Hasta luego, profe, muchas gracias.
Chao, amiga. Beso, te cuídate. Feliz Navidad, profe.